Ya. Hacemos una Ave María. Nos continuamos en ese clima de apertura a la gracia, pidiendo al Señor que nos siga ayudando a profundizar en el tema de la iglesia. ¿De acuerdo? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, retomando el tema que habíamos dejado con las 4 figuras que utilizan la palabra de Dios para referirse a la iglesia y entender de algún modo por qué la iglesia se le llama nuevo pueblo de Dios, por qué la iglesia se llama la esposa de Cristo, por qué la iglesia se considera que es cuerpo de Cristo y por qué la iglesia es templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta ese marco de referencia, ya nos podemos aproximar con mayor facilidad a las notas y características que definen a la iglesia, ¿de acuerdo? Según el credo niceno-constantinopolitano. Ya hemos visto, ¿no?, que analizamos la palabra creo y ahora estamos con la iglesia, ¿no? Creo en la iglesia. Es lo que decimos nosotros en el credo apostólico, ¿no? Creo en la Santa Iglesia Católica. Pero el niceno-constantinopolitano, para poder definir claramente las notas características que diferencian a la verdadera Iglesia de Cristo de las otras circunstancias que de alguna manera se hacen presentes como fruto de las excisiones, como fruto de las divisiones que se dieron, pues ha utilizado 4 notas características que son las que definen los concilios, ¿no?, de Nicea y Constantinopla, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿de acuerdo? Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar pues esa reflexión, ¿no?, sobre la Iglesia es una, ¿de acuerdo? Una, ¿ok? Bueno, muy bien. Cuando se reflexiona sobre la unidad de la Iglesia, hay que tener en cuenta primero qué es lo que sostiene la unidad de la Iglesia. ¿Por qué decimos que la Iglesia es una? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es relacionar la Iglesia con la Santísima Trinidad. O sea, porque la Iglesia responde a un proyecto de Dios. Lo hemos visto a través de la revelación progresiva de ese misterio en la historia de la humanidad, ¿no? Quiere decir que la Iglesia de alguna manera nace como fruto de las acciones salvíficas que realiza, ¿no?, la Santísima Trinidad al servicio del pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos, ¿no? Todo lo primero que vamos a intentar es reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Por qué la Iglesia es una? Bueno, la Iglesia es una en virtud, ¿no?, en primer lugar de su origen. ¿Cuál es el origen de la Iglesia? El origen de la Iglesia, digamos, es Dios, ¿no? O sea, es un proyecto de Dios. Un proyecto de un Dios que es uno y trino. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo reflexiono sobre el misterio de Dios, nos enseñan que Dios es uno, se salva el monoteísmo de la antigua alianza. En la antigua alianza se purifica la idea politeísta, o sea, que hay varios dioses, ¿de acuerdo? Y se habla del único Dios verdadero, ¿no? Shema Israel, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta oración? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor Dios es uno, solo hay un Dios verdadero, ¿no? Es la expresión del Shema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces se salva la unidad. Dios es un misterio de unidad que relaciona, ¿no?, al Padre y al Hijo, ¿no?, en el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que constituye, ¿no?, en Dios una unidad de vida y amor. A esto normalmente nosotros lo llamamos la comunión trinitaria. La comunión trinitaria. ¿De acuerdo? Dios es uno, pero en ese misterio de Dios hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, que define la esencia, ¿no?, de lo que es el misterio de Dios. Dios es amor, ¿no? Está en
Primera de Juan 4:8, ¿no? La definición del misterio de Dios. ¿Ok? Dios es amor. Entonces, si lo propio de Dios es ser uno, ¿no? Es uno y trino. Lo propio de Dios es la unidad, ¿no? Significa que todo lo que sale de Dios, todo lo que es fruto de Dios, tiende de alguna manera a reproducir esa misma imagen. ¿De acuerdo? Por eso donde hay unidad, se manifiesta la vida de Dios. ¿Qué pasa donde hay división? Huele a azufre. ¿No? Por definición y en contraposición a lo que estamos diciendo, la palabra diabolos significa el que divide. Siempre que en algún determinado momento en las realidades divinas encontramos signos de fractura, de división, de contienda, de pugna, ¿no? ¿Me explico? Allí normalmente se introduce la semilla del diabolos, ¿no? ¿Ok? Porque lo propio de Dios, ¿qué sería? Salvaguardar la unidad. Cada vez que en algún momento vemos circunstancias que condicionan o hieren la unidad de la Iglesia, lo achacamos fundamentalmente a la realidad del pecado. ¿Vale? ¿Eso puede pasar? ¿Puede pasar que estemos divididos? Ay, Padre por Dios, madre mía, mi corazón. O sea, son las circunstancias que en algún momento nos llevan, ¿no?, realmente a plantearnos hasta qué punto nosotros estamos cooperando, ¿no?, activamente, como porque somos iglesia, todos los que estamos aquí, si estamos colaborando realmente a que se manifieste esta imagen, que es la imagen de la verdadera vida, ¿no?, de la comunión, ¿no?, que hace posible, ¿no?, que haya unidad. Por su origen, teniendo en cuenta que la Iglesia es fruto, ¿no?, o una obra del misterio de la Santísima Trinidad, de ahí consideramos que sea sensato expresar que la Iglesia también sea una. ¿De acuerdo? Una. En razón de su fundador. ¿Quién fundó la Iglesia? Cristo. ¿Y por qué decimos que la Iglesia es una en razón de su fundador? Porque Cristo, cuando funda la Iglesia, quiere de alguna manera llevar a cabo, ¿no?, digamos, una obra de redención que congregue y aúne a todos los hijos de Dios dispersos, a todos los que en algún determinado momento se habían alejado de Dios como consecuencia del pecado, porque Dios quiere, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quiere un solo rebaño que siga la voz de un único y eterno pastor de las almas. ¿Me explico? El objeto fundamental por el que Cristo fundó la Iglesia es para reunir, para aunar a los hijos de Dios dispersos por el mundo. ¿Me explico? ¿Entendéis? Claro, ¿no? ¿Sí? En razón, evidentemente, de eso, ¿no? Reunir a los hijos de Dios. Para ofrecerles, evidentemente, la salvación. ¿De acuerdo? Como un único rebaño. ¿Vale? Y por el alma de la Iglesia. ¿Qué dijimos que es el alma de la Iglesia? El Espíritu Santo. Según San Pablo, el Espíritu Santo es ceñidor de la unidad consumada, ¿no? Ceñidor de la unidad consumada. Quiere decir que así como el Espíritu Santo es ceñidor de la unidad del misterio de la Trinidad, siempre que hablamos de la unidad en la vida de la Iglesia, entendemos que esa unidad no es posible si no está presente ¿quién? Si no está presente el Espíritu Santo, confirmando esa unidad y conduciendo, ¿no?, evidentemente al pueblo de Dios a algo que llamaríamos a la comunión. ¿De acuerdo? A la comunión. Por eso nosotros hablamos de una comunión eclesial. ¿Han escuchado ese concepto? Sí. Comunión eclesial. ¿Qué significa que hay comunión eclesial? Que todos de alguna manera estamos animados por el mismo Espíritu. Que tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, un solo corazón, una sola alma, es lo que tiene la Iglesia. ¿De acuerdo? Pues por ahí un canto. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Han escuchado esta canción? Pues esta canción es muy bonita y expresa realmente, ¿no?, lo que es la llamada a la comunión, ¿no? La
comunión eclesial, fundamento de esa unidad. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis esto? Por eso, en razón de esa unidad, se entiende que la Iglesia está llamada a ser única. ¿Ya? Porque si reúne a todos, significa que ¿cuántas iglesias hay? Pues una sola. En realidad, como tal, dentro del proyecto de Dios, además de ser una, sería única, ¿no? Como consecuencia, digámoslo así. Habría una única iglesia, ¿no? Una única iglesia llamada de alguna manera a generar esta comunión, que es una comunión que abarca a todos los hijos de Dios. ¿Ok? Para un momento, pues que hay más iglesias, ¿no? Sí. O sea, entonces, nos explica, bueno, antes de explicarles, ¿no?, lo que nos encontramos, lo que nos podemos llegar a encontrar en nuestra experiencia de vida cotidiana, esto es lo que quiere Dios, ¿no?, de la iglesia, que sea una. Os habla de algo muy bonito, ¿no? Jesús en el discurso sacerdotal, capítulo 17, ¿no?, del Evangelio de San Juan, llega a elevar una súplica al Padre: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Para que la iglesia sea imagen y expresión del amor, ¿no?, que nos tenemos el uno y el otro. Es lo que diría Cristo, ¿no? Muy bonito considerar eso, que somos comunión para ser imagen del misterio de Dios, ¿ya? Tal como se aplica también en la teología del matrimonio, ¿no?, donde también esto se cumple, tal cual. El esposo y la esposa están llamados a ser un solo cuerpo, una sola realidad. A eso llamamos la comunión. Esa comunión es la comunión conyugal, ¿no?, entre el esposo y la esposa, ¿no? ¿De acuerdo? Para que sean imagen de la unidad trinitaria. Por eso cuando el mundo y su oscuridad contemplan a la iglesia una en comunión, ¿me explico? Eso se convierte en un testimonio para el mundo, ¿no?, de algo extraordinario, de la vivencia plena del amor. Pero cuando estamos divididos, ¡qué vergüenza! Cuando estamos divididos, porque ahí no estamos mostrando, no estamos siendo un signo de la presencia de esta vida en medio del mundo. Estamos señalando precisamente lo contrario. Por eso es atrayente. No. Cuando hay división, no. Cuando hay peleas, cuando hay pugnas, ¿es atrayente esa realidad? Bueno, atrayente para los que les gusta criticar y todo eso. Mira, si me se pelearon y andan. No, bueno, eso es otra cosa. O sea, no es un signo en medio del mundo. Sí. No es un signo, sino se convierte en un antitestimonio. Sí, está haciendo algo que no está llamado a ser. ¿Me explico? Sí. Porque la iglesia está llamada, precisamente, la iglesia está llamada a ser signo elocuente de la presencia de la vida de Dios a través de su comunión eclesial, a través de su amor, lo que se decía en la iglesia apostólica. En la iglesia apostólica, recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se llega a decir en algún momento que decían: miradlos cómo se aman. Miradlos cómo de alguna manera ponían todo en común para el servicio, ¿no?, del pueblo de Dios. Cómo de alguna manera se olvidaban de sí mismos para ayudar a los demás a crecer y a madurar, ¿no?, en la experiencia, ¿no?, del amor de Dios, ¿no? ¿Qué creen? De alguna manera, ¿no? Pues que evidentemente esa unidad de la que estamos hablando es una unidad pretendida y querida por el Señor, es una unidad que nos cuesta, ¿de acuerdo? Nos es difícil conseguirla. Ya hablaremos un poco sobre las heridas, ¿no?, en esa unidad, ¿vale? Hay que aclarar algo muy importante: que sea una, ¿no?, y única, no define fundamentalmente que en la iglesia haya, o sea, aquí vamos a ver así, en la iglesia no hay unicidad, que es otro concepto. Unidad, ¿no? Unidad, esto se llama unidad, que es distinto de la unicidad. Unicidad significa que no estamos llamados a ser lo mismo, ¿me explico? Sino que en la iglesia convive la diversidad. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, que de alguna manera no estamos todos llamados a reproducir lo mismo. Cada persona humana, cada hijo de Dios llamado a ser parte de esta comunión eclesial es completamente diferente. Si digamos que cada persona de alguna manera, tiene una riqueza única e irrepetible. Es algo extraordinario. Que todos los que estamos aquí no somos iguales. Que todos de alguna manera, ¿no?, vamos a decirlo de algún modo,
Todos tenemos una riqueza muy, muy, muy específica. ¿Ya? Algunos tienen una riqueza muy, muy, muy específica. Muy, muy, muy específica. ¿No? Muy única. ¿No? ¿De acuerdo? Y eso para la iglesia no es un problema. Todo lo contrario, es una fuente de riqueza. Porque donde hay diversidad, hay crecimiento, hay extensión, hay amplitud, hay dilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda de alguna manera a crecer y a madurar juntos en el amor. Todos nosotros somos una escuela para quien está a nuestro lado, para seguir creciendo y madurando en la virtud. ¿Ya? Por eso la diversidad, ¿no? O sea, esta iglesia una es al mismo tiempo diversa. Diversa en personas, diversa en carismas, diversa en funciones. ¿Se dan cuenta que no todos cumplimos la misma función? No. Para eso, ¿cuál de las imágenes nos ayuda a comprender esto? Los talentos. ¿Cuál imagen de las que vimos, de las 4 anteriores? ¿Cuál nos ayuda a comprender esto? De una manera clara y contundente. ¿No? El cuerpo. El cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Que son uno con tareas distintas. Claro, el cuerpo tiene un montón de miembros. Un montón de miembros, ¿no? Hay corazón, hay pulmones, hasta apéndice hay. ¿No? Me toca ser apéndice porque... Pero todos, que dicen que el apéndice no sé para qué sirve, que está ahí, pero está ahí, ¿no? Está ahí. O sea, todos de alguna manera cumplimos un papel, ¿no? Dentro de lo que es esa realidad, pero el cuerpo sigue siendo uno, y las acciones no son del estómago, de los pulmones, las acciones son de la persona. ¿Me explico? De la misma manera la iglesia funciona así. Todos de alguna manera somos parte de ese cuerpo. Y como pasa con el cuerpo, como lo dice San Pablo, si un miembro sufre, todos sufrimos. Si un miembro está bien, pues todos estamos bien. ¿Me explico? Porque hay un vínculo que genera esa comunión. Y ese vínculo lo achacamos fundamentalmente a la presencia del Espíritu del Señor. ¿De acuerdo? Que es el que nos aúna, el que nos reúne, el que permite que en algún momento podamos convivir. Y no solamente lo decimos en el sentido genérico de la persona humana y sus capacidades y sus dones, sino también de alguna manera en la consideración de la realidad histórica, porque venimos de un montón de realidades eclesiales completamente distintas y conviven dentro de la iglesia sensibilidades distintas. ¿Ya? Que yo soy del Sagrado Corazón, no que yo soy de la Divina Misericordia, bueno, pero soy de Cristo, ¿verdad? ¿No les pasa eso? Que yo soy de la Virgen de Coromoto, no, que yo soy de la Virgen de Schoenstatt, yo soy la del Cisne, que yo soy, bueno, pues es la misma Virgen. ¿Me explico? Pero la sensibilidad, ¿no? A veces es distinta, a veces nosotros nos discutimos y peleamos por eso. Discutimos y de alguna manera, ¿no? Chocamos como consecuencia, a lo mejor, ¿no? De las realidades en las que cada uno de nosotros a lo mejor es la riqueza que el Señor te está ofreciendo para que la compartas con los demás. ¿De acuerdo? El demonio en ese aspecto es muy astuto, porque el demonio evidentemente es enemigo del proyecto de Dios, ¿no? El demonio no le gusta a la iglesia. No le gusta para nada a la iglesia. ¿De acuerdo? La iglesia es como una especie de piedra en el zapato para el demonio. O sea, es incómoda para él. Entonces el demonio evidentemente cada una de estas notas la va a querer, ¿no? Atacar. ¿De acuerdo? Y nosotros de alguna manera tenemos que ser conscientes de esa realidad. ¿Se puede sembrar la semilla de la división en nuestro corazón? No. No, pero se siembra. Sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es importante considerar eso de la diversidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genera el vínculo dentro de la consideración de toda esta diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que en medio de toda esa diversidad podamos de alguna manera tener ese mismo sentir y ese mismo pensar? ¿Cuáles son las garantías de esa unidad? ¿Ya? ¿Vale? Es lo que vamos a intentar explicar. Pero hasta aquí más o menos esto queda claro. Queda claro que donde hay unidad, ahí está Dios. Hay amor y ahí está Dios. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta porque en nuestras comunidades hay pugnas y hay luchas. ¿De acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta. Muy bien. ¿Cuáles son las garantías de la unidad? ¿Cuáles son las garantías de la unidad de la iglesia? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, evidentemente, la profesión de fe.
Una sola fe, decimos nosotros, ¿no? La profesión de fe que nos lleva a entender que todos los que estamos aquí profesamos la fe de la Iglesia. No la fe que me parece a mí que es más adecuada a mis necesidades, ¿no? Porque eso sembraría ya de por sí una opción particular y singular. Y la salvación se nos da a través de eso que llamamos Iglesia. ¿Me explico? Entonces, cada uno de los elementos de la fe, cada uno de esos elementos, cuando yo los acepto y los acojo en mi corazón, por eso nosotros tenemos algo que se llama el sentido de la fe, la sensus fidei, ¿de acuerdo? Cuando hacemos profesión de fe, se desarrolla en nosotros algo que se llama la sensus fidei, ¿no? La reconoce, ¿no? Evidentemente, como se traduce como sentido de la fe, que hace que cuando me suene algo, esto me suena como a... Esto me suena como que es comunión de la Iglesia, ¿no? Y cuando algo no me suena, pues no me suena. Esto no me suena que sea como muy de la Iglesia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Esto es muy importante. Cada vez que yo, de alguna manera, acepto lo que la Iglesia me enseña y lo acojo en mi corazón, esto se desarrolla. Y así, de esa manera, por sensibilidad, yo voy desarrollando la capacidad de identificar qué es conforme y qué no es conforme a la profesión de fe. ¿Vale? En algún momento se escucha, ¿no? Voy a decirles cosas que a lo mejor he escuchado yo dentro del ámbito intraeclesial, ¿no? Ya no digo lo que piensa la gente fuera de la iglesia, ¿no? Que el infierno no existe. Entonces hay algo por dentro que como que te chirría, ¿no? Y dice, ¿cómo que el infierno no existe? La competencia. ¿Seguimos? Muy bien. ¿Cómo que el infierno no existe? Ah, no, porque tal dijo, porque, hombre, un momento, o sea, la creencia, ¿no? O sea, el creer en la realidad del infierno es algo que nos viene dado por profesión de fe. ¿Me explico? O sea, está presente. Entonces, en algún momento el que desarrolla esta sensibilidad de la fe dirá, hombre, esta enseñanza no es conforme a la fe de la Iglesia. Y esa enseñanza sería contraria a la unidad de la Iglesia. ¿Me explico? ¿Cuántas veces a lo mejor en algún momento encontramos situaciones así en las que se ven comprometidos algunos elementos del credo? Algunas veces nos encontramos con esa realidad. Lo propio sería en ese aspecto defender la unidad propia, ¿no? Dejan las cosas y se van. No, pero este edificio justamente es de los chicos, es de los jóvenes, colegio positivo. Están haciendo alguna actividad. Bueno, entonces, la profesión de fe, la celebración del culto cristiano, o sea, la celebración de una sola Eucaristía, ¿de acuerdo? Una sola acción de gracias, o sea, la unidad en la liturgia, vamos a decirlo así, de esa manera, ¿no? O sea, celebramos un único acontecimiento de salvación a través del sacramento, precisamente el sacramento por excelencia sería de la Eucaristía, ¿de acuerdo? Pero unidad en los sacramentos, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Lo otro es la sucesión apostólica. O sea, lo que nos lleva a encontrar una relación, ¿no? Con los apóstoles, que fueron los primeros transmisores, los que comunicaron esta fe, y sus sucesores, que ¿quiénes son para nosotros? El Papa y los obispos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la sucesión apostólica nos lleva a encontrar
en el Papa y los obispos, ¿no?, una garantía de unidad y de Como la comunión en la herencia. Iglesia. ¿Ah? La herencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, de algún modo, ¿no?, asumo que estas son las garantías de la unidad, ¿no?, cuando yo me alejo de cualquiera de una de estas circunstancias, ¿no?, evidentemente no estoy contribuyendo, ¿no?, al crecimiento de la unidad en la Iglesia, sino que estoy en algún momento condicionando esa unidad. Por eso, yo debo aceptar todo lo que la Iglesia me enseña, todo lo que la Iglesia me enseña, ¿no?, que me enseña a través, ¿no?, esa profesión de fe hunde sus raíces en dos elementos o en dos fuentes de la revelación, que son la palabra de Dios, leída y entendida en la fe de la Iglesia, porque no admite una interpretación personal o ajustada a tu propio interés, sino que cuando tú lees la palabra de Dios, la lees como la Iglesia la lee y como la Iglesia la entiende. ¿De acuerdo? Si confías realmente en la obra de Dios en la Iglesia, ¿no?, se entiende que es así como tenemos que abordar la palabra. Y con el magisterio eclesial. El magisterio eclesial. Y no es lo que el periódico dice que dijo el Papa, sino lo que dice el Papa. Y para eso hay que leer lo que dice el Papa. ¿De acuerdo? Es que el Papa dijo que... ¿Dónde lo escuchaste? En la televisión, en un periódico, porque ¿pero lo has leído tú? ¿Quiénes aquí tienen la sana costumbre realmente, ¿no?, de coger la homilía entera de eso que dijo el Papa y leerla entera para saber exactamente qué fue lo que quiso transmitir y comunicar? ¿Quién se toma aquí esta molestia? Yo alguna vez. ¿Me explico? Pero ahí es donde realmente se resuelven, ¿no?, las inquietudes que a veces nos llevan a determinar si realmente nosotros estamos en una perfecta unidad con la Iglesia apostólica o con la Iglesia de Roma, que es la Iglesia que nos preside a todas las demás iglesias particulares en la expresión de nuestra fe. ¿De acuerdo? En la profesión de fe. Por eso, ningún sacerdote puede dar opiniones. ¿Me explico? Si él opina, tiene que decir que es una opinión suya. ¿Me explico? Pero no puede establecer, digamos, criterios de verdad relacionados con la fe de la Iglesia. ¿Me explico? Ni ningún sacerdote, ni ningún obispo, ni el Papa mismo. Tendríamos que hablar siempre desde la profesión de fe, desde el depósito de la fe que ha sido entregado a la Iglesia y que durante 2000 años, ¿no?, ha venido de alguna manera madurando la comprensión de lo que Cristo quiso transmitir y comunicar al pueblo de Dios para su salvación. 2000 años. ¿Han entendido? Entonces, siempre la palabra de Dios hay que leerla en clave eclesial. Y evidentemente el magisterio eclesial nos ayuda a entender lo que nos enseña la Iglesia. Es una de las grandes... lamento muchísimo tener que denunciar, ¿no?, que ni conocemos la palabra, porque la palabra de Dios muchas veces la desconocemos, y por otro lado, nunca nos interesa realmente, de verdad y de corazón, estar pendientes de lo que la Iglesia publica y transmite al pueblo de Dios. El último documento que ha entregado el Papa a la Iglesia es sobre la santidad, ¿no? ¿De acuerdo? Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. ¿Cuántos de aquí lo han leído en su totalidad? En su totalidad. Muy lindo. Pero a lo mejor en algún momento alguien dice algún disparate, ¿no? Dice que el Papa lo dijo en este documento y nosotros de alguna manera nos dejamos arrastrar, ¿no?, por esa realidad. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, yo os invito a que si en algún momento tenemos que garantizar, ¿no?, hasta qué punto realmente estamos en comunión con la Iglesia, que seamos conscientes de la necesidad de trabajar estos medios, ¿no?, que son a través de los cuales se nos revela a nosotros la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Y en esa cuestión, pues evidentemente la palabra de Dios no puede ser leída en un sentido crítico, sino tiene que ser leída en la fe de la Iglesia. ¿De acuerdo? Cuando la Iglesia lee este texto, ¿qué nos enseña y qué nos transmite? ¿No? No lo que a lo mejor yo entiendo,
a nivel personal, porque no, la palabra de Dios no está para que sea interpretada de manera individual y personal. No es que a mí el Espíritu Santo me sopla y me habla y como pero es que el Espíritu Santo que te sopla y que te habla al corazón y que te hace levitar 3 metros por encima del suelo, ese mismo Espíritu es el Señor de la unidad consumada en el misterio de la Trinidad, porque la Iglesia es templo del Espíritu Santo y no puede haber un Espíritu Santo que se contradiga a sí mismo. Entonces, más que en algún momento confiar, que muchas veces estamos confiando en uno que no es el Espíritu, sino que uno que no le gusta la unidad, ¿ya? Una pregunta. Sí. ¿Dónde puedo encontrar este testimonio, ese documento? En cualquier tienda diocesana seguro que lo hay. Yo no sé si aquí hay una tienda diocesana. Online también. Online, en portales Vaticano.b. y el portal oficial del Vaticano es www.vatican.va. Es la página oficial de la Iglesia. Oficial. Luego hay portales, evidentemente, como Así Prensa, como, en fin, ¿no? Como el Servicio Informativo Vaticano, el SIF, ¿no? Que de alguna manera transmiten a su vez esta información. Pero esta es la publicación oficial de la Iglesia, en la página del Vaticano, ¿de acuerdo? Que cuando ustedes la ponen así, aparecerá un portal donde luego aparecerá escoger el idioma en el cual quieres seguir, ¿de acuerdo? Pues en el que quieras, ¿ya? Pero esta es la página oficial donde encontramos todo el magisterio eclesial, todo. Mirad, hay muchas personas que a nosotros nos transmiten dudas e inquietudes acerca de qué es conforme o no a la enseñanza de la Iglesia, ¿vale? ¿Qué es conforme o no ante las dudas que surgen en el corazón de los creyentes? Porque, repito, se introducen lesiones a la unidad de la Iglesia. Ya hablaremos de esas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos resuelve esa realidad? Nos resuelve, evidentemente, el vivir en la comunión estrecha a lo que la Iglesia nos enseña. Y para eso esto lo tenemos que tener súper claro. ¿Ya? Un anuncio así muy cortito. Hay una página que se llama vaticanocatólico.com. Es muy fácil llegar a ella porque te salta cuando lo pones en español y está contra el Papa. Nada más para que sepan. Es una página completamente opuesta. Sí. O sea, evidentemente... ¿Cómo se llama? Vaticano Católico. Está contra todo el si Papa. estamos hablando de unidad en la Iglesia y en esa unidad estamos planteando que intentamos tener una unidad en el culto, en el sentido de lo que es la celebración de la fe, y una unidad en la sucesión apostólica con el Papa y los obispos, criticar al Papa o hablar mal del Papa no ayuda para nada en la comunión eclesial. Está atacando la misma Iglesia, al mismo Jesucristo. ¿Me explico? O sea, como dicen vulgarmente por ahí, le estamos tirando piedras a nuestro tejado. Claro. Porque la base de la unidad, curiosamente, nosotros no entenderíamos la unidad de la Iglesia sin el Papa. Sin el Papa no entenderíamos la unidad de la Iglesia. Por tanto, las personas que critican al sumo pontífice, evidentemente, pues necesitan de alguna manera preguntarse qué les ha llevado de alguna manera a esa realidad o a esa actitud. Yo, por ejemplo, para muchas personas que tienen dudas e inquietudes ante esa circunstancia y que hablan, no es que el Papa está actuando de una manera distinta hacia la Iglesia porque está enseñando que tal cosa sí se puede, que tal cosa sí se puede, que tal cosa. Me gustaría ver en qué documento lo ha dicho. Que lo diga la gente. ¿Dónde el Papa? Sí, lo dijo en tal documento. Yo, muéstrame el número y donde dice esa circunstancia. Entonces, luego lo lees, es este número. Entonces, no. Tú has leído esto y lo has interpretado así porque tú no has leído todo el documento. Y 4 puntos más abajo, ¿no? El Papa aclara esa circunstancia en la que tú dudas. ¿Pero qué te ha pasado a ti? Que tú te has quedado solo con esa lectura y has interpretado una cosa, o sea, porque tú estás en la mente del Papa y estás seguro, por sí, yo leo lo que hay en el corazón de los demás. ¿Qué don más extraordinario tienes tú? Porque yo para saber qué hay en el corazón del Papa se lo tengo que preguntar a él. Pues yo no lo sé. Ni sé cuál es su intención, ni sé qué es lo que piensa. Yo no lo sé. Ahora, lo que sí sé es lo que leo. Y lo que la Iglesia, de alguna manera, quiere transmitir a través de lo que el Papa transmite y comunica. Yo simplemente hago una apreciación porque, de
de algún modo, cuando tú conoces la realidad de la Iglesia, pues te das cuenta que sí, evidentemente el pontificado de Juan Pablo II y especialmente el de Benedicto XVI fueron pontificados muy ajustados a la necesidad de dar doctrina. ¿Me explico? Unos pontificados que, y sobre todo el de Benedicto XVI, que fue muy preciso a la hora de definir doctrina de la Iglesia. O sea, doctrina son definiciones doctrinales. Tuvo que esclarecerse, evidentemente, sobre todo Juan Pablo II, por el mundo con el que se encontró, pero Benedicto XVI, que es un profesor, es una persona, ¿no? Pues evidentemente muy precisa y muy clara. Yo creo y considero que el pontificado, en este pontificado del Papa Francisco, el Papa Francisco ya tiene todo este tesoro, ¿no? Ha recogido, de alguna manera, ¿no? Ha recogido, pues, toda la enseñanza dogmática de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y el Papa Francisco no está interesado en seguir haciendo un discurso doctrinal, Porque ya está. porque ya está. Ya está. Ahí ya está establecido, digamos, más o menos lo que la Iglesia puede decir frente al aborto, frente al homosexualismo, eso está todo frente a las uniones irregulares y la posibilidad de la comunión. Todo ya está escrito, todo ya está dicho. En el pontificado, repito, de Juan Pablo II y Benedicto XVI, a los que él muchas veces, ¿no?, menciona, ¿vale?, en sus propias encíclicas. ¿Me explico? Lo que el Papa Francisco quiere, yo lo digo de todo corazón, es que más allá de la clarificación doctrinal y el conocimiento que tengamos de la fe, que es que si eso lo tenemos y no tenemos amor en el corazón, porque evidentemente toda esa realidad doctrinal está al servicio, ¿no?, de la caridad y del amor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener todo dice la parte de San Pablo en la carta a los Corintios? Si ya podría yo tener todo el conocimiento del saber, incluso saber la lengua de los ángeles, que si no tengo amor, no soy nada. Entonces, el Papa Francisco ha apuntado, o sea, en lugar de mirar hacia el mundo y responderle al mundo, ha mirado dentro de la Iglesia y ha dicho, bueno, ¿y vosotros qué? ¿Vosotros vais a vivir la caridad? ¿Vais a apostar por la santidad? Su discurso es un discurso enteramente pastoral. ¿Y sabes lo que pasa en un discurso pastoral? Cuando hay un discurso pastoral, a mí no me interesa la precisión dogmática. ¿Me explico? No sé si me entienden. No me interesa... No es que el Papa no tenga en cuenta el dogma de la fe, pero al Papa lo que le interesa es interpelar la experiencia de la vida del creyente. Y como lo que le interesa es eso, no presta, digamos, una excesiva atención, digamos, a la definición de los aspectos doctrinales que están presentes en los pontificados anteriores. Entonces, alguien puede leer la actitud del Papa en un sentido contrario de lo que él quiere y decir que el Papa no se moja en aspectos doctrinales, que es un poco la crítica que reciben casi todos los portales que van contra el Papa, ¿no? Porque tergiversan de alguna manera su intención y leen de manera imparcial, ¿no?, lo que el Papa enseña. Pero en este momento yo retaría que esas personas realmente lo que dicen lo comprobaran realmente dentro de la lectura, ¿no?, completa, digamos. Otra cosa es la opinión de una persona que diga si un Papa no tendría que ser más exacto en aspectos doctrinales. ¿Me explico? Pero como la riqueza que hay en la Iglesia es diversa y hemos tenido un Papa muy doctrinal, ¿no?, bueno, o sea, digo que la Iglesia tiene una riqueza para todo. Y ahora tenemos un Papa que está intentando plasmar una riqueza distinta. Como no podemos pensar, porque ya hemos dicho que la Iglesia no hay unicidad, o sea, no queremos copias, ni queremos nada, porque aquí ¿quién es perfecto? ¿Y quién tiene una riqueza que abarca todo? Nadie. Entonces Dios tiene que servirse de la riqueza de cada quien. ¿Me explico? Por eso todos han tenido diferentes características. Los Claro, papas. por eso los papas tienen diferentes características y diferentes discursos, vamos a decirlo así, ¿no? Diferentes Yo formas pienso de una Sí, cosa pensar. también, sí. padre, lo que pasa es que nosotros como católicos, hablo por mí, nunca nos habíamos como interesado tanto en los papas, en todas estas cosas, porque como el Papa Francisco sí tiene un contacto directo con la gente, los otros más se encasillaron dentro de la iglesia, a trabajar adentro, entonces ahí Juan es donde viene... Pablo II tuvo mucho contacto con Sí, él. sí, Mira, es una cuestión para mí, ¿no? Más allá de las muchas cosas, ¿no?, que en un minuto se plantean, ¿no? Yo lo que quiero es que de alguna manera quede claro algo muy importante. El que ama a la Iglesia ama al Papa. El que ama a la Iglesia ama al Papa. Y repito, puede ser opinable, ¿no?, que yo prefiera un pontificado más exacto doctrinalmente. ¿Me explico? Es una opinión. Pero eso no tergiversa realmente la intención del pontífice
de suscitar en la vida del creyente y en la vida de la iglesia una actitud concreta, que es a la que él apunta. Y vuelvo y repito, no nos sirve nada tener todo el conocimiento doctrinal si no tenemos amor, si eso no se aplica en la vida práctica, si no somos santos, ¿me explico? Para que me entiendan, o si no, bueno, ser santos, si no estamos cultivando la santificación en nuestra vida. O sea, el Papa está haciendo una reflexión intraeclesial y experiencial, vivencial. Quien realmente lee el Papa se da cuenta de esta circunstancia, pero caemos fácilmente, ¿no?, en la tensión esa que provoca el que unos hablen en detrimento del Papa y como que se crea en mí como una sensación y entonces ¿dónde yo estoy? Y cuando se crea esa disensión, cuando se crea esa fractura, es fácil que en algún momento, ¿no?, pues entonces yo vaya en una dirección contraria a la que quiere la iglesia. Es fácil caer en la división de corazón cuando nos dejamos animar por personas que en algún momento, de manera, para mí, inescrupulosa, van dejando, digamos así, para mí muestras de terrorismo espiritual en el ámbito de la unidad. ¿Qué es para mí terrorismo espiritual? Terrorismo espiritual es para mí dejar una bomba, ¿no?, que explote y yo salir corriendo. ¿Me explico? Porque a fin de cuentas, las personas en algún momento cuando escuchan toda esta realidad, cuando les llega, ¿no?, a través evidentemente de todo lo que, por donde vivimos la curiosidad eclesial, porque la gente no lee los documentos, ¿no?, lee los mensajes de WhatsApp que llegan. El antipapa. El filtro. Claro, pero la gente, ¿pero qué pasa? La curiosidad nos lleva en algún determinado momento a no ser conscientes realmente de nuestra tarea eclesial en la búsqueda de la unidad y la comunión. Pero nosotros de alguna manera deberíamos estar, aunque la situación fuera trágica y dramática, ya hablaremos de la apostolicidad, de la catolicidad, pero aunque fuera trágica y dramática, nuestra misión es rezar por el Papa, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de nuestros obispos y por las necesidades, ¿no?, y la conversión de nuestros párrocos, que son parte de esa estructura eclesial. Es verdad y entiendo que muchas veces nos podemos encontrar ante párrocos o sacerdotes que opinan, ¿no?, que tienen sus opiniones, ¿de acuerdo? Y que muchas de esas opiniones pueden llegar incluso a lesionar, ¿no?, la profesión de fe, la confianza en la celebración del culto divino, ¿no?, o sea, la celebración de la Santa Misa, o lo que es la sucesión apostólica, ¿vale? Ante eso nuestra súplica confiada tiene que estar dirigida para que cada vez haya más unidad en la iglesia, porque nosotros estamos comprometidos con esa tarea. ¿Me explico? Cuando tengan dudas e inquietudes, ¿me explico?, consulten con quien tengan que consultar. ¿Me explico? Consulten con personas que tengan la adecuada formación para poder responder a las inquietudes. Cualquiera puede acceder a un vicario, un obispo, y preguntarle, ¿no?, oye, ¿cuál es la fe de la iglesia realmente? ¿Aceptamos realmente en la iglesia? Por ejemplos claros así. ¿Aceptamos en un determinado momento en la iglesia las confesiones generales sin necesidad de la absolución individual y la penitencia individual? ¿Me explico? A lo mejor alguien diría, bueno, es que la iglesia se está modernizando y pues ahora mejor pues no hace falta que haya una confesión individual. No, eso no lo dice en ningún momento la iglesia. Eso puede ser una opinión de una persona que opina que las cosas podrían ser así porque tiene una visión más, vamos a decirlo, más liberal, ¿no?, de las cosas. Pero, ¿me puedes explicar qué dice el magisterio de la iglesia? ¿Qué dice el catecismo de la iglesia católica al respecto? En el parágrafo donde habla sobre el perdón de los pecados. Entonces, es el catecismo de la iglesia católica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo conozco la estructura del catecismo y la parte del perdón de los pecados y la administración del sacramento de la confesión está en la... ¿Cuál de las 4 partes? Ah, ¿tiene partes? Sí. 4. El credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro, la oración. Son las 4 partes del catecismo. Está en la segunda. En los sacramentos de curación, porque están estratificados los sacramentos como sacramentos de vida, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. ¿Qué son? Sacramentos de curación. La unción de los enfermos y la confesión. Y así vamos, por la vida. ¿No? Entonces, no, sí, que así vamos por la vida, que sigo yo, que a ver si nos damos cuenta realmente, claro. Entonces yo me voy entonces a la celebración del sacramento de la penitencia. Muy bien.
El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias a Dios por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios con lectura, homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública, ¿vale? En caso de necesidad grave, se puede, solamente en caso de necesidad grave, recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. Por ejemplo, desastre, Rita. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa se vean privados durante muchísimo tiempo de la gracia sacramental o de la comunión. En este caso, los fieles deben tener para la validez de la solución el propósito de confesar individualmente sus pecados cuando tengan oportunidad de hacerlo a su tiempo. ¿En algún momento se niega la confesión individual? No. Solamente se expresa la posibilidad de una absolución general y comunitaria en peligro inminente de muerte. O sea, el Titanic. Ajá, sí. Estamos en el Titanic y esto pinta muy mal. O sea, esto como que... Entonces, ¿podría un sacerdote ahí, mirad, Claro. todos arrepentidos de vuestros pecados, yo os absuelvo, ¿no? Sí, Claro. podría ser, están peligro, pero en ningún momento la Iglesia, en su catecismo y en su enseñanza, justifica que no se haga, repito, la confesión individual y la absolución individual de nuestros pecados. Pero aquí la Alemania lo hace. Pero lo dice la Iglesia. Entonces, cuando en algún determinado momento yo solamente expreso, repito, lo que enseña la Iglesia, pues ante esa realidad, ante esa circunstancia, mi sensibilidad de fe, ¿a qué me tiene que llevar? Decir que no está bien. Mi sensibilidad me lleva a decir, oye, mira, yo rezaré por mi diócesis o por mi conferencia episcopal, lo que sea, pero evidentemente enseñar algo contrario a la profesión de fe no contribuye a la unidad de la Iglesia. Yo tengo que defender la unidad de la Iglesia, pero no la defiendo peleando, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Sí? No le voy a poner ahí en el coche del obispo una moneda apóstata. No consigo nada. O del cura, del párroco, no consigo absolutamente nada. Nuestra misión no es porque si ante el drama de la falta de comunión yo respondo con el drama de mi orgullo, de mi soberbia, de mi prepotencia, de mi rabia, de todo eso, ¿qué estamos consiguiendo? ¿Unidad? Más desunidad. El propósito de la unidad va mucho más allá, ¿no?, de lo que yo pienso que tengo que hacer para salvar a la Iglesia con mi testimonio. ¿Me explico? A veces son muy soberbios en esa realidad. O sea, la Iglesia, ¿de quién depende? De Dios. De Dios. Y la sostiene el Espíritu. Por tanto, yo tengo que contribuir, ¿no?, a través de mi disposición y de mi entrega y de mi oración y mi plegaria para que haya mucho más unidad en la Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido el ejemplo? Sí. Un ejemplo claro, ¿no?, de una circunstancia muy concreta, y he tocado ese tema porque es evidente un tema muy específico aquí en lo que es la Iglesia particular, ¿no?, de Alemania, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay que tener mucho tacto y cuidado a la hora de manejar este tema, ¿no? ¿Me explico? Claro. Mucho tacto y cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Padre, solamente para un pequeño comentario. El catecismo en su versión completa y en su versión compendio están accesibles en la página web del Vaticano para que quieran. bueno, vale, de acuerdo, pero es muy importante tener las herramientas adecuadas para poder clarificar, ¿no?, la realidad de nuestra fe. Tenemos las herramientas, ¿vale? Por eso es importante que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿no?, todo esto, o sea, cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, todo esto utiliza la expresión la Iglesia subsistit. Todo esto subsiste, la traducción es clara, en la Iglesia católica. O sea, subsiste en la Iglesia católica. O sea, todos estos criterios y garantías de unidad subsisten en la Iglesia católica. O sea, la Iglesia apostólica. La Iglesia, de alguna manera, que
profesa la fe, que celebra los sacramentos y que tiene obediencia al Papa y a sus legítimos, ¿no?, sucesores. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta garantía de unidad está presente o vive en la realidad de la Iglesia. ¿De acuerdo? Solo que de alguna manera, pues evidentemente, ustedes dirán, pero padre, ¿por qué hay más iglesias? ¿Por qué hay más iglesias? Porque si nosotros salimos a las calles, ¿no?, de nuestras ciudades europeas, pues nos vamos a encontrar con otras realidades cristianas no católicas. ¿Por qué hay esas realidades, ¿no? ¿Y cuál es la relación que tenemos nosotros con esas realidades eclesiales? Padre, ¿son fragmentaciones? Son divisiones, sí, exactamente. Nosotros contamos, ¿no? Entonces, ya hemos dicho de dónde provienen las heridas de la unidad, ¿de dónde provienen? Provienen del pecado, ¿de acuerdo? De la debilidad y la fragilidad. El catecismo de la Iglesia Católica no condena a los que se han dividido solamente a ellos. Muchas veces la división, ¿no? También en esa división, nosotros somos muchas veces responsables de esa división. Porque donde hay orgullo y soberbia, ¿no? ¿Me explico? Ahí de alguna manera está trabajando el mal. Incluso yo diría que en toda fractura y en toda división todos tendríamos que asumir nuestra responsabilidad. Todos. ¿Me explico? Todos. Porque la comunión es trabajo de todos. ¿Ya? Si hay una fractura en la división, la Iglesia también reconoce en el catecismo de la Iglesia Católica. No tenemos, como si a nivel de autocrítica dijera, es que a veces también nosotros hemos metido la pata. Sí, claro. A lo mejor no tanto por no tener o no tener razón. A lo mejor tenías toda la razón, pero la forma como has transmitido eso a lo mejor no ha sido la mejor. Y eso ha conseguido que esas divisiones o esas circunstancias, pues evidentemente se hagan pues más, se enconen, vamos a decirlo así. Porque ustedes no se dan cuenta que eso pasa en nuestras realidades humanas. ¿No les ha pasado alguna vez? Revisar el disco duro. Y algunas veces, ¿no? A lo mejor hemos tenido toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Pero a la hora de transmitir y comunicar eso, a lo mejor hemos faltado a la caridad y nos hemos dejado llevar por el orgullo, por la prepotencia y por la soberbia. ¿Qué hemos conseguido en el otro? En el que no piensa como yo. Más. Que se enfrasque más en su realidad y que se divida más y tal. Con lo cual, pues yo también sufro. Porque mi actitud no ha sido la mejor. ¿Qué hizo Cristo? Puso la otra. Cristo. Pero qué difícil que es eso. Pues ahí está la gracia. Hay que pedirla, ¿no?, para que el Señor nos ayude realmente a cómo trabajar por la unidad de la Iglesia. Eventualmente hay tres elementos, ¿no?, que entran en juego, ¿no?, siempre en la división de la Iglesia. La herejía, ¿de acuerdo? La otra es la apostasía, ¿de acuerdo? Y lo otro es el cisma. Herejía consiste fundamentalmente en enseñar, ¿no?, digámoslo así, enseñar una doctrina que no es conforme a la doctrina de la Iglesia. Es una tergiversación de la doctrina. ¿Sabes? Tergiversar significa darle un sentido distinto del que le da la Iglesia. Entonces, cuando hacemos eso, normalmente incurrimos en una herejía. ¿De acuerdo? Eso fue muy común al inicio de la Iglesia, ¿no? Había muchas herejías, no sé, mi profesor de Trinidad solía decir que ya todas las herejías de Dios ya estaban todas, o sea, que no había forma de buscar otra, que ya había salido, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo no es Dios, que Jesús no es Dios, que el Dios se desdobla entre... O sea, cualquier circunstancia que tú intentes, ¿no?, plantear, ya alguien la ha dicho. Sí, verdad, es así, tal cual. Es más, nuestro profesor de Trinidad nos dijo en la primera clase que si nosotros encontrábamos una herejía que no estuviera hecha, que nos ponía sobresaliente y matrícula de honor, sin necesidad de presentar ningún examen. Y nos dimos cuenta que no. Todo está dicho ya. Ya todas las barbaridades que podían decir de Dios ya se han dicho. ¿Me explico? O sea, es verdad que siempre, ¿no?, negar que Cristo sea Dios, negar que el Espíritu Santo sea Dios, negar la doble naturaleza de Cristo. Bueno, todo lo que sucedió en la antigüedad, sobre todo en los primeros concilios de la Iglesia, ¿no? No es un tema, a lo mejor pues es un tema más de historia de la Iglesia, ¿no?, de clarificación dogmática, pero eso es un ejemplo de las herejías, ¿de acuerdo? Tergiversación, ¿no?, de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia contenida en la base, en el fundamento de nuestra fe, ¿sabes? Enseñada doctrinalmente distinta a como está enseñada aquí. Eso es una herejía, ¿vale? La apostasía. La apostasía es la negación de la fe. Cuando hay un momento en el que yo niego la fe,
acuerdo? Es distinto, ¿de acuerdo? Negar la fe, algo que yo he aprendido, algo que de alguna manera se me ha entregado para mi salvación, que yo lo niegue. Niego que Cristo sea realmente el nombre por el que yo pueda alcanzar la salvación. Adelante, esa idea Buda. O sea, es ateo, ¿no? Una apostasía, ¿no? La apostasía puede generar una idolatría, por ejemplo. Y el ateísmo también, de alguna manera, digamos, es un fruto de la apostasía también, ¿no? ¿Me explico? Es negar la fe. Esto es Herejía. cambiar o tergiversar el contenido de esa fe. Y lo otro es el cisma, ¿no? Cuando en algún determinado momento, ¿no? Pues por alguna razón creo que la Iglesia no tiene la razón, esa Iglesia que está animada por el Espíritu Santo, esa Iglesia que lleva 2000 años de historia, ¿no? Y entonces yo pienso que yo soy el que tengo la razón y la Iglesia es la equivocada. Entonces, como tal, entonces yo formo mi propio grupo creyendo que yo soy el que tengo la verdadera, que yo soy la verdadera Iglesia. Bueno, esto ha pasado en el año 1054 con Martín. No, No, con Martín Lutero en este momento no estaba ni en proyecto. ortodoxo. En el año 1054 de la era cristiana, o sea, en el siglo XI, año 1054, se da la ruptura con la Iglesia de Oriente. Lo llamamos el cisma de Oriente, se llama esto. A la cabeza estaba Miguel Celulario, ¿no? Como pope, ¿no? De la Iglesia Oriental, se da una fractura con la Iglesia. Como dice la historia, que entre obispos y popes se agarraban de las barbas y se pegaban tortazos. O sea, imagínate el drama, ¿no? De esa división, que es lo que ha generado la Iglesia ortodoxa. ¿Me explico? Para que se hagan una idea, porque creo que conoceréis algunos, ¿no? La tradición oriental y la tradición ortodoxa. Actualmente la celebración de la Iglesia ortodoxa es como se celebraba en el año 1054 la misa en toda la Iglesia, ¿ya? Pero a partir de ese momento hay una división. Y como esa división se gesta, en la Iglesia de Roma, la Iglesia del Papa, sigue su propio recorrido y se separa la Iglesia oriental. Eso es del 1054. En el siglo XVI, ¿sí? Un marco de referencia, ¿no? 1540 y tanto viene a ser el Concilio de Trento, ¿no? 1570, más o menos, termina el Concilio de Trento, ¿no? Pero siglo XVI, para hacernos una idea, es cuando se da el cisma de Occidente. Y aquí sí es donde aparece, ¿no? Martín Lutero, ¿no? ¿De acuerdo? Generando, digamos, el protestantismo. Son los dos grandes cismas, grandes, porque ha habido pequeñas excisiones, ¿no? En la vida de la Iglesia, pero son los dos grandes cismas que más heridas han provocado a la unidad de la Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Padre, entonces los armenios que vienen siendo... Armenios depende. O sea, hay armenios coptos católicos de rito oriental con comunión con la Iglesia de Roma, y hay alguna parte de la Iglesia armenia que es ortodoxa. Pero los coptos, los armenios coptos normalmente son de rito oriental y de comunión con la Iglesia. Esto ya lo explicaré ahora dentro de un momento. O sea, pero esos son los cismas, ¿de acuerdo? ¿Y los griegos, padre? Son ortodoxos, son de la parte oriental, griegos ortodoxos, ¿vale? Bueno, ellos, ¿no? Comparten los 7 sacramentos, la devoción a la Virgen María, ¿no? Vamos a decirlo así, la estructura más o menos que conocemos nosotros en la Iglesia Católica. Solamente rechazan nuestra manera de hacer teología. Ellos no admiten la razón como elemento, digamos, de definición dogmática, ¿ya? O sea, no les sirve la razón para decorar, ¿no? Los contenidos de fe, pero piensan que en Occidente nos hemos pasado de la raya, y que al pasarnos de la raya, que hemos intentado como una acción soberbia de intentar explicar los misterios de Dios. Por ello se separan de nuestra teología más especulativa, más racional, ¿de acuerdo? Y también rechazan evidentemente la obediencia al Papa, o sea, la sucesión apostólica, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen sus propios popes, sus propias cabezas de iglesia, y están organizados, ¿no? Dependiendo evidentemente del rito y del lugar. La iglesia griega, la iglesia rusa, la romana, o sea, tienen sus popes, pero no tienen sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? No están en comunión con el Papa, ¿de acuerdo?
Padre, ellos tampoco tienen Eucaristía. No tienen adoración eucarística. Tienen celebración eucarística y consagran, y en esa consagración creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre el vino en la sangre de Cristo. O sea que ellos creen en ello y lo viven y de una manera mística y extraordinaria. Pero no tienen adoración eucarística, ¿por qué? Porque en el año 1054 en toda la iglesia no había adoración eucarística. La adoración eucarística surge en el siglo XII y siglo XIII, porque en el siglo XII empiezan las primeras herejías eucarísticas, ¿no? Los primeros teólogos que empezaron a dudar de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. No creían que en la forma consagrada estuviera el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Empezaron a ponerlo en tela de juicio y en duda. ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia reacciona ante estas herejías eucarísticas, ¿de acuerdo? De ese tiempo, del siglo XII, y empieza toda una apología de la presencia de Jesús. Y cuando hacen esa apología, surge la necesidad, ¿no?, de exponer el Santísimo Sacramento a la adoración de los fieles, que de hecho a quien encargaron fundamentalmente de esa liturgia fue Santo Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Sí. Y Entonces, también por los milagros eucarísticos que se dieron. sí, bueno, sí, pero que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, ellos no tienen adoración eucarística por eso. Pero es que yo no sé la consagración. Yo estaba en la Eucaristía de ellos. Tú no puedes ver la consagración de ellos primero que todo. O sea, la consagración del pan y el vino en la misa de rito oriental ortodoxo se da dentro del iconostasio, que es un panel, ¿no?, donde hay normalmente iconos, ¿no?, que son su consideración y contemplación del misterio se da a través de los iconos. Entonces, digamos, el iconostasio marca la diferencia entre lo que se comprende y lo que no se comprende, entre el hombre y el misterio de Dios. Por eso la consagración se da en lo que no se comprende. O sea, no se ve. O sea, no se ve la consagración. Se escucha, pero no se ve. Porque ellos entienden, ¿no?, que no se puede ver algo que no se puede entender y no se puede comprender. Eso solamente se contempla. Exacto, no se puede abarcar, es un misterio. Entonces, ellos, al reforzar el sentido mistérico de lo que es la celebración eucarística, lo hacen dentro del iconostasio para que el pueblo no lo vea, sino que simplemente lo adore y crea. Ese es el sentido. Padre, Es precioso. ¿Ah? Podemos comulgar. Solamente se puede llegar a comulgar, ¿no?, a través de una hay un código de derecho, ¿no?, que en el código de derecho de las iglesias orientales, ¿no?, se establecen los criterios a través de los cuales yo podría comulgar en esa misa, teniendo en cuenta que no tengo la posibilidad de ninguna manera de poder participar del rito católico. Solo ante esa circunstancia podría yo participar de esa realidad y comulgar, ¿no?, el cuerpo de Cristo, porque Pero ellos sí, se asisten a la Eucaristía, nosotros ellos sí. si lo hacen, digamos así, muchas veces por una ignorancia muy grande en su experiencia de fe, porque si se lo preguntáramos a un pope, diría que nuestra celebración de la misa es lo más profano que podemos hacer nosotros, ¿de acuerdo? O sea, un fiel ante la necesidad, un fiel ortodoxo ante la necesidad de recibir, pero uno que tenga una mínima formación, o sea, despreciaría muchísimo nuestro rito, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, es una cuestión de formación, acordémonos que hoy en día cada vez estamos más globales y cada día a lo mejor podemos encontrarnos ante esa situación, ¿no? Pues era muy difícil que hoy en día pues hay iglesias católicas en casi todos los lugares, incluso donde hay rito ortodoxo. En Moscú hay iglesia católica, ¿no? O sea, que si vas a Grecia, en Atenas hay iglesia católica, en fin, se puede conseguir una misa, aunque es difícil, complicado, ¿no? O sea, no sé, yo he celebrado misa en Estambul, y hay una comunidad católica en Estambul, ¿no? ¿Me explico? O sea que hoy en día pues es mucho más consecuente que en algún determinado momento se puedan encontrar, ¿no?, digamos, comunidades católicas en casi todas las realidades eclesiales que visitamos, en casi todas. Pues en la China hay iglesia católica, aunque sea clandestina, distinta a la oficial, ¿vale? A Japón, pues en Japón hay iglesia católica. En Corea, madre mía, los coreanos tienen una experiencia de fe católica extraordinaria. Bueno, en fin, o sea, donde tú vayas del mundo, normalmente hay iglesia católica, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué llegamos a este punto, no? Llegamos a este punto porque evidentemente, ¿no?, cuando hablamos de la comunión aquí, o sea, la comunión, cuando hablamos de la iglesia ortodoxa,
le falta poquito. ¿Me explico? O sea, nosotros consideramos que todos son hijos de Dios porque todos han recibido el bautismo. Ojo, son cristianos. Pero no están en plena comunión, o sea, no están en plena unidad con la iglesia. ¿De acuerdo? La unidad aquí falta poco para conseguirla, que es más difícil. Con el protestantismo es mucho más difícil. ¿De acuerdo? Pero todos de alguna manera intentamos trabajar, ¿no?, para que exista esa unidad y esa comunión en la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? Ese es el ecumenismo. El ecumenismo se define como la acción por la cual nosotros los católicos trabajamos incansablemente por la unidad de todos los cristianos. Cristianos. Por eso nos permite relacionarnos con estos grupos, ¿no? Relacionarnos, no hacer mezclas, sino relacionarnos con ellos. Rezar juntos, como ha hecho normalmente el Papa en Asís, por ejemplo, en las reuniones por la paz, ¿no? ¿Me explico? O sea, pero rezar juntos, ¿me explico? Rezar juntos es distinto de ser relativos y pensar que da igual todo, ¿me explico? El relativismo a veces entra en este escenario y podemos cometer muchos errores por ser relativistas, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí, pues evidentemente ellos solamente tienen el bautismo, solamente creen en la palabra de Dios, no creen en el magisterio eclesial, ¿vale? No creen en la sucesión apostólica, por tanto tienen una interpretación mucho más personal y subjetiva de la palabra de Dios. Entonces, por eso la comunión con ellos es un poco más complicada. Pero todos tenemos, ¿cómo? Y no creen en la Biblia, ni en el sacerdocio, ni en todo lo que deriva de cualquier acción humana, porque consideran que todas las acciones humanas de por sí son incapaces de satisfacer, ¿no?, la necesidad de entrar en comunión con Dios. Entonces, para ellos solamente la fe nos salva, no necesitamos de ningún medio, solo la fe, ¿de acuerdo? No fe. Vale, pues entonces, esta comunión con estas personas es una comunión que todavía, vamos a decirlo así, es una comunión, digamos, más difícil de alcanzar, ¿vale? Entonces, Padre, yo escuché que, una preguntita cortita, el protestantismo es el mismo de aquí Europa con Inglaterra, ¿no? bueno, O Inglaterra tiene otro. el protestantismo ha tenido una evolución y un desarrollo muy amplio. Pero ¿cuánto tiempo me falta para terminar? Media hora. Bueno, es que tengo que avanzar un poquito más. Bueno, la cuestión es, para responder rápidamente a la cuestión del protestantismo, el protestantismo nace aquí en Alemania, cada cuna del protestantismo. Y del protestantismo de alguna manera va a salpicar ciertas realidades de un protestantismo que consideramos tradicional y que tiene esos siglos de historia, o sea, muchos, ¿ya? ¿Vale? Entonces están los anglicanos, que son los de la región de Britania, o sea, los de las iglesias británicas, pero la excisión de la iglesia no brota por el protestantismo, digamos. Los anglicanos se sirven del protestantismo para reafirmar una división que ya había gestado Enrique VIII con la iglesia como consecuencia de la negación de la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. ¿Me explico? O sea, que Enrique VIII fue el que gestó la división con la iglesia de Inglaterra, ¿vale? O sea, podemos decir que en él está la fracción. Solo que luego Calvino, que es un teólogo, pues al ver que de alguna manera no se había fraccionado esta realidad y al darse cuenta que las ideas protestantes facilitaban en gran medida muchas de las cosas que en algún momento Enrique VIII había planteado, pues se sirvió de las ideas protestantes para reafirmar ya lo que sería, ¿no?, propiamente las bases y los fundamentos de la teología protestante en Inglaterra, ¿vale? Pero que la iglesia de Inglaterra se fraccionó por Enrique VIII, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, así pasó en muchas partes, ¿no? En muchas partes donde teólogos fueron asumiendo esa realidad y donde algunos quisieron conservar, por ejemplo, una tradición más de sucesión, digamos, no querían renunciar al sacerdocio, que surgieron los presbiterianos, y me explico, ha habido muchas realidades. O sea, el problema del protestantismo no es que sea uno, sino que está, porque como a partir de ahí no había una cabeza, ¿no?, que generara una unidad, ¿no?, porque cada uno interpretaba las cosas a su manera. Ese es el problema. Cuando yo de alguna manera someto la teología al libre arbitrio sin una realidad que de algún modo intente aunar o intente buscar una respuesta, pues surgieron un montón de realidades. Hay protestantes que no aceptan la ordenación de mujeres, digamos, por ejemplo, otros sí lo aceptan, otros quieren que haya misa, otros... No sé si me entiendes. O sea, ha habido unas circunstancias y esos son tradicionales. Tradicionales son baptistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, calvinistas, bueno, en fin,
los tradicionales, pero luego nos hemos dado cuenta, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, cómo empezaron a surgir lo que llamamos ya protestantismos modernos, ¿no? Que son lo que llamamos iglesias de garaje, ¿no? O sea, que de algún modo, ¿no? Se sirven fundamentalmente, ¿no? Pues de la confusión, ¿no? Que existe, ¿no? Actualmente en la vida de la iglesia y ante la necesidad de una respuesta de fe para crear como su propia iglesia, ¿no? Que muchas veces, desafortunadamente, ¿no? Está muy ligada a ámbitos más lucrativos, ¿no? ¿Vale? Pero es así. O sea, hay un protestantismo tradicional, respetable, ¿de acuerdo? Muy respetable. Y hay un protestantismo más moderno, que quizás en ese aspecto es más, vamos a decirlo, más oportunista, en mi opinión. ¿Ya? ¿Vale? ¿Los testigos de Jehová son protestantes o secta? Ellos de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que ellos plantean, digámoslo así, una revelación distinta al patrimonio que tienen los demás protestantes, que sería la palabra, ¿no? Porque ellos tienen su propia, los testigos de Jehová tienen su propio libro, vamos a decirlo así. O sea, para ellos, ¿no? Pues en algún determinado momento, pues vino el ángel, creo que es el arcángel Miguel, el que le dicta, creo que John Smith, me parece su fundador, que le dicta un libro que es el que tiene que transmitir al mundo, ¿no? Para encontrar la salvación. Entonces, ellos se sirven de esa realidad, por tanto, tienen un comportamiento mucho más sectario, vamos a decirlo así, que tradicionalmente protestante. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, aquí no, o sea, hemos dicho que la iglesia considera a estos, ¿qué? Hermano. Desgraciados. Hermano. Los consideran hijos de Dios. Hijos de Dios que han recibido de alguna manera una gracia a través del bautismo. Porque son seguidores de Cristo. ¿De acuerdo? Son seguidores de Cristo. Por tanto, nuestra misión como católicos, dentro de la consideración de esa realidad, al considerarlos hermanos en el patrimonio de la fe en Cristo, ¿vale? Nuestra misión consiste en trabajar intensamente para que ellos conozcan lo que nosotros conocemos. Son iglesia también. Vamos a decir, les falta, estos tienen una incorporación, les falta poco para la comunión eclesial. A estos están en camino de comunión eclesial. ¿Me explico? Pero el objetivo es que regrese. El objetivo es que seamos Que vuelva. un solo rebaño y un solo pastor. Exactamente. Sí. Porque digamos, lo que confiere realmente la gracia del bautismo es la triple invocación trinitaria, ¿no? y la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que confiere fundamentalmente esa gracia. Por eso casi todos los protestantismos antiguos conservan la misma forma. Ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como esa es la forma del bautismo, de hecho, un protestante en uno de los protestantismos tradicionales, si quiere pasar a la iglesia, no se tiene que volver a bautizar. Pues ya está bautizado. Lo mismo tiene la confirmación porque ellos tienen Espíritu Santo. Bueno, o sea, tendríamos que decir que la iglesia señala que en todas estas realidades, ¿no? Digamos, Dios actúa de alguna manera tratando, ¿no?, de llevar a todos sus hijos hacia la unidad y hacia la comunión. Y es lo que tenemos que confiar, ¿vale? El Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia. Hay muchas personas que con rectitud de corazón buscan a Dios. ¿Me explico? Incluso más allá de los límites visibles de los que somos cristianos. Incluso en las religiones, ¿no?, como se reconoce normalmente en la enseñanza de la iglesia, el Islam, por ejemplo, o en las otras religiones no monoteístas, ¿no?, las religiones del mundo, se dice, ¿no?, dice la enseñanza de la iglesia, que pueden haber semillas de verdad, que pueden haber elementos, ¿no?, que puedan, digamos, de los cuales podamos servirnos nosotros para poderles transmitir y comunicar el Evangelio de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, eso se lo dejamos a Dios y a su obra, porque dijimos que la iglesia es una obra de ¿quién? De Dios. Dios. Entonces tenemos que dejar que Él sea el que trabaje, ¿no? Y hay que pedirle y suplicarle al Señor para que nos ayude a ser unos, porque esa fue la voluntad de su fundador. O sea, Cristo quiso que la iglesia fuera una. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, hacia la unidad estamos llamados, ¿no? Toda la iglesia católica está llamada a la unidad, ¿de acuerdo? Porque el deseo de la unidad es un don de Cristo. ¿Cómo alcanzar la unidad? Vamos a ver las claves que nos da la iglesia. La renovación continua de la iglesia y su fidelidad. Porque claro, muchos ¿por qué se van de la iglesia? Porque salen escaldados y escandalizados por nuestro comportamiento. Entonces, si la iglesia se purifica a sí misma y lucha por ser fiel realmente, ¿no?, a la misión que ha sido encomendada,
Esa es la mejor garantía de unidad, porque eso atrae, atrae, ¿de acuerdo? Pero si nuestro comportamiento es, pues evidentemente nadie, o sea, la verdad es que la iglesia al final, la iglesia está llamada de alguna manera a ser sacramento de comunión de Dios con los hombres en medio del mundo. Pero si los hombres que tienen búsqueda, porque todos los hombres tienen búsqueda interior, si no la ven en nosotros, pues eso, lo que hacemos es escandalizarlos con nuestro comportamiento. Por eso la iglesia la llamada a la unidad nos compromete a nosotros a convertirnos, todos los días, a convertirnos y a buscar la santidad, para que haya unidad. O sea, eso no es solo de la conversión del corazón. Un corazón convertido, ¿no?, refleja la vida del Evangelio a los demás. Por eso, si nosotros nos convertimos de corazón a Dios, estaremos colaborando por la unidad de la iglesia. La oración en común, rezar, ¿no?, de alguna manera, y rezar juntos para intentar, a través de algo en común, ¿no?, que es nuestra relación con Dios, encontrar el camino de la plena comunión. Sin algo que se llama sincretismo religioso. Una cosa es que recemos en común y otra cosa es que mezclemos las cosas. El sincretismo religioso es lo propio, por ejemplo, de la nueva era, ¿no?, donde mezcla cosas, ¿no? Coge algo de aquí, coge algo de aquí, pues esto del yoga es lo mismo que la oración y la energía es lo mismo que el Espíritu Santo. Entonces hace una mezcla de las propuestas religiosas y al final en esa mezcla andan más perdidos que en el corazón. No sabes para dónde vas realmente. Entonces, lo lógico del diálogo con las religiones, sea ecuménico con los cristianos, sea el diálogo interreligioso con los no cristianos y creyentes, ¿vale? Lo lógico de esa realidad sería, para todos nosotros, respetarnos mutuamente nuestras convicciones y dialogar para que se produzca un convencimiento. El convencimiento significa vencemos juntos. Y eso lo que genera fundamentalmente es la actitud de la conversión. Como si de alguna manera, ¿no?, yo lo digo siempre con el corazón en la mano, si a mí, en el diálogo con una religión, encontrara en esa religión verdades, ¿no?, fundamentales que explican mejor mi búsqueda de Dios, ¿el resultado cuál sería? Me convertiría. ¿Ya? Ahora, que nosotros creamos que en la Iglesia católica subsiste la plenitud de la verdad, ¿no?, subsiste, o sea, que está en ella, no es que está en mí, sino que subsiste en la Iglesia santa, vamos a decirlo así. Eso me lleva a mí a darme cuenta que mi misión entonces consiste en transmitir y comunicar esto a los demás, a los que no conocen todavía el alcance del Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la oración fraterna, a través del conocimiento recíproco, no hables de lo que no conoces. No hables de lo que no conoces. Si tú quieres de alguna manera hablar de las circunstancias, que tú si quieres hablar del protestantismo, si quieres hablar de... Tienes que conocerles, tienes que saber exactamente en qué creen, en qué se apoyan, o sea, para saber de qué manera les puedo hablar, pero no podemos hablar desde el prejuicio, ¿sí? No pasa con el Islam. ¡Actos moros de gracia! ¿Conoces esa realidad? ¿Sabes que en el ámbito del Islam hay múltiples también realidades, ¿no?, como en nosotros? Que no todos son iguales, que no todos son un talibán que va por la calle. Pero ¿cuántos prejuicios podemos cometer nosotros en esa realidad? Y repito, también buscan la verdad, también buscan a Dios, y tengo que aprender a reconocer esas circunstancias. Yo no estoy llamado a juzgar y a condenar a nadie, que yo sepa. Tiene su complejidad, tiene sus realidades, a lo mejor también el catecismo de la Iglesia Católica expresa claramente que eso no quita el hecho de que veamos errores graves en la consideración, ¿no?, de ciertos planteamientos religiosos, como por ejemplo unir la violencia a la religión. Pero eso lo hemos hecho nosotros en la Edad Media. Sí, claro. O sea, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No? ¿Me explico? Sí. Vamos, si decimos burros, tenemos nosotros las orejas largas. ¿Me explico? O sea, ¿me entienden? O sea, que hay cosas que de alguna manera tenemos que purificar y que se son purificadas gracias precisamente a que la historia nos ha brindado también la posibilidad de sentirnos nosotros débiles y frágiles. ¿Me explico? Ese punto es muy importante. Y el diálogo, sobre todo el diálogo teológico, buscando de alguna manera aquellas cosas que tenemos en común para ver si a través de esas cosas que tenemos en común podemos alcanzar la unidad y la comunión. ¿De acuerdo? Y la colaboración especialmente de todos al servicio de necesidades concretas. ¿Cuántas veces a lo mejor podemos apoyarnos mutuamente para satisfacer una necesidad, ¿no?, algo, la defensa, por ejemplo, de la vida, ¿no?, por ejemplo, ¿no? A lo mejor podemos unirnos
todos los que creemos en Cristo y creemos en la vida y a través de ahí tener algo que nos una para intentar buscar esa comunión. No sé si me entienden, ¿no? Sí. Entonces, eso y esas exigencias para la comunión junto con nuestra oración y con nuestra confianza en Dios, que es el único que puede hacerlo. Nosotros ponemos los medios, pero ¿quién es el único que puede conseguir la unidad? Dios. Pues uno tiene que ser en ese aspecto, pues en realidad pues tiene que elevar su mirada al Señor y decir, Señor, ten compasión y misericordia de tu pueblo, ten compasión y misericordia de nosotros los cristianos que estamos divididos. Eso es un escándalo ya, rico, algo terrible. La división en la iglesia cristiana es algo terrible porque es totalmente contraria a la voluntad de su fundador, ¿ya? Entonces, Señor, ayúdanos para que nos convirtamos, para que todos los cristianos seamos uno y para que los que no son cristianos, a través de esa unidad, puedan encontrarse, ¿no?, con el camino hacia Dios y hacia la salvación. Pero seguimos pidiendo firmemente que la plenitud de esa verdad subsiste en la Iglesia Católica. ¿Me explico? Y no me vale todas las religiones son iguales. Uy, por Dios, no hagáis eso, que me añáis el almuerzo de hoy. No seáis relativistas. El relativismo le hace muchísimo daño a la búsqueda de la verdad plena. ¿Me explico? El que dice eso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Es que ni siquiera es lógico, o sea, ni siquiera es racional. Las religiones no son iguales, no son iguales. Los planteamientos de salvación son distintos, las antropologías de base son distintas. Lo que tenemos que es conocernos bien para saber de alguna manera también ubicarnos dentro de nuestras propias convicciones de fe. Una persona que realmente tiene ese diálogo con el mundo y con las religiones del mundo debería crecer y madurar en su propia fe. O si no, convertirse. ¿De acuerdo? Dime. Sí, dice que todas las religiones no son iguales, ¿No? pero Dios es el único para todas las religiones. Hombre, el concepto de divinidad, o sea, el concepto de Dios es el único Dios verdadero. Lo cual no significa que cuando hablamos, por ejemplo, de las religiones, no entendamos que la búsqueda de Dios es distinta en Oriente que en Occidente. Por ejemplo, que el concepto de Dios es distinto, ese concepto de ese Dios, ¿no?, es distinto en la India que en Occidente. Pero lo que ella quiere decir es van al mismo Dios. Hombre, buscamos al mismo Dios todos. Pero son politeístas, si son politeístas Pero no los pueden ser el mismo planteamientos Dios. religiosos, Sí, a no ser que son las cristianos de Buda. las ideas religiosas, vamos a llamarlo así, no son las mismas en los planteamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo de sincretismo y de, bueno, más que de relativismo religioso. Yo a lo mejor esto me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Pues vamos a hacer meditación trascendental, porque eso es como orar, ¿no? Espera, ¿qué entiendes tú por meditación? ¿Qué entiendes tú por oración? Porque yo entiendo por oración, primero que todo, saber que Dios y yo somos distintos, somos personas. Entonces yo cuando me trato con Dios en la oración, yo trato con una persona que me ama y que me quiere, que es mi Dios, mi Padre, ¿no?, que me sostiene, yo normalmente que tiene misericordia de mí, que me trata con providencia, yo le hablo a Él y le pido que me haga partícipe de su gracia y de su vida, ¿no? Eso es orar para mí. Pero una persona que hace meditación trascendental, primero que todo, no entiende una diferencia entre Dios y Él. Esa persona entiende que entre Dios y Él es como si hubiera una especie de relación de todo un poquito, ¿no? O sea, es una realidad panteísta en realidad. Y un panteísmo es algo que se une. Entonces yo cuando hago meditación trascendental, yo entro en mi yo interior, en mi búsqueda interior de mí mismo, y trasciendo a mi yo interior para darme cuenta que yo soy parte de la divinidad y liberarme, ¿no?, de este estado de esclavitud a la que me somete esto que es temporal y pasajero. Cuando yo me libero, entro en comunión con lo absoluto, en ese momento alcanzo, ¿no?, como el clímax de mi vida espiritual. ¿Eso es lo que hacemos los cristianos cuando oramos? No, nada que ver. En lo absoluto. Pero yo puedo entender y decir, es que es lo mismo. No, es que no es lo mismo. Porque los planteamientos son completamente distintos, ¿no? Una persona que hace yoga o que hace reiki con ese planteamiento de fondo, ¿no?, con ese planteamiento de fondo, tiene una antropología completamente distinta a la cristiana. De hecho, por eso ellos son reencarnacionistas. Es budismo un poco, ¿no? Bueno, es oriental, vamos a decir, ese planteamiento. Por eso son y yo soy nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección. ¿Ya? Pero todavía hay gente que dice que es más o menos lo mismo. Yo no, lo mismo no.
Por eso hay que conocer muy bien las cosas para no dejarnos confundir. Porque como además tenemos la formación que tenemos, ¿cómo es? Mediocre. Muy mal, o sea, es claro, nos dejamos confundir fácilmente, nos dejamos enredar fácilmente por ese tipo de planteamientos religiosos. ¿Me explico? Entonces, a veces hay que consultar, a veces hay que tener claro hacia dónde vamos. Bueno, voy rápido porque no vamos sino en la una, no en la 1 de la tarde, sino que vamos a tratar de que la iglesia es una. Y nos queda como 15 minutos por ahí. 20. Voy a ir mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, la iglesia es santa. La iglesia es santa. ¿Vale? Entonces aquí como que cuando uno dice que la iglesia es santa, ¿no? Uno mira al de al lado y dice ¡ja! Eso está como complicado para mí. Pero entonces está fácil porque se mira uno a uno mismo. Ay, sí. Porque claro, aquí muchos dirían ya, uy. La iglesia santa. Madre mía, mi corazón. La iglesia santa. Bueno, vamos a explicar en qué medida la iglesia es santa. Porque no significa que la iglesia ya de por sí sea santa y que todos los que estamos aquí seamos santos, porque no es verdad. De hecho, hay una firme conciencia y empieza por eso el catecismo diciendo que todos los que estamos aquí somos pecadores. Que estamos en vía de santificación. ¿Quererlo? Mucho. ¿Quererlo? Mucho. A la Madre Teresa le hicieron esa pregunta. Madre Teresa, ¿usted es santa? Y la Madre Teresa dijo, bueno, yo de serlo, no, pues yo no lo sé si soy santa, pero quererlo, mucho. O sea, querer ser santos, querer alcanzar de alguna manera la plenitud de la gracia, es un objetivo que no podemos nosotros despreciar y al que todos tenemos que aspirar. No, yo no quiero ser santa. No quiero serla. Eso es falsa humildad. No, yo quiero ser el gusanito de Jacob escondido. Y tenemos que aspirar a ser santos. A ser santos. Porque eso es lo que realmente aspira al corazón. A participar de la plenitud de la vida en Dios. El que renuncia a la santidad, renuncia a ser cristiano. Tenemos que buscar la santidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué medida la iglesia es santa? La iglesia es santa por quien ha sido creada. Claro. ¿Quién es el que le da la santidad a la iglesia? Quien la ha instituido, quien la ha creado, que es Dios. ¿No? ¿Me explico? Porque Dios es el único santo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Quién es santo sino Dios? Claro, Dios es el que es santo. Y cuando Dios, ¿no?, de alguna manera constituye algo, ¿no?, que cuando de alguna manera, como hemos dicho, constituye y manifiesta la iglesia como camino de salvación para los hombres, introduce en la iglesia evidentemente unos medios para alcanzar esa santidad. Le da a hacer participar de su vida, vamos a decirlo así. Entonces, por quien, o sea, es santa, primero de todo, porque ha sido, ¿no?, porque Dios es santo y la iglesia es obra de Dios. Entonces, ¿qué característica tiene? Pues que es santa por eso, pero porque Dios le confiere esa gracia a la iglesia. ¿Me explico? Y además es santa porque es santificadora. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia administra los bienes necesarios para poder alcanzar esa santidad. Por su misericordia. Sí, o sea, ¿qué hace la iglesia? Pues, ¿quieres ser santo? Sí, pues la iglesia te ofrece los medios para alcanzar esa santidad. Porque la iglesia es depositaria ¿de qué? Es depositaria de la administración de la gracia a través de los sacramentos. ¿Me explico? A través de la oración, a través de la comunión fraterna, a través de todo lo que implica ser iglesia. Es que no son los medios de santificación. Y no es una santificación, curiosamente, de consideración individual. Sino se da dentro del marco de lo que la iglesia está llamada a ser en su plenitud. Toda santa. Dice la palabra de Dios en algún momento que Cristo entregó su vida Cristo se entrega a sí mismo, ¿no? Carta a los Efesios llega a decir que Cristo se entrega a sí mismo para dignificar, para consagrar a la iglesia santa, para adornarla, porque es su esposa. Ahí viene, ¿no?, el sentido de que la iglesia sea esposa, ¿no? La adorna, ¿no?, la enriquece, la llena de vida, la hace bella, ¿no? Pues una esposa, pues, ¿no?, a sus nupcias, pues va guapísima y de blanco, ¿no? Pues así es lo que quiere realmente el Señor, que su iglesia sea bella por la santidad, ¿no? ¿Me explico? Que Él le ofrece y le entrega para que ella nos la transmite, nos la comunique a todo el pueblo de Dios, para que nos llegue a nosotros esa gracia
que es una gracia que nos llega solo a través de ¿quién? A través de Cristo. Por eso Cristo es esposo, Cristo es cabeza, ¿no? Porque a través del esposo nos llega la vida, a través de la cabeza nos llega, ¿no? Nos llega la gracia, nos llega todo el dinamismo, ¿no? de perfección, ¿no? Para alcanzar la santidad a la cual todos estamos llamados. ¿Me explico? ¿Eso quiere decir que la iglesia sea santa per se? ¿Que todos los que estamos aquí ya somos santos? No. ¿Se nos llama santos? Se nos llama santos a nosotros porque estamos en vías de santificación. Pero aquí no ninguno de nosotros somos santos. Yo, padre, yo. Estamos, repito, estamos en camino de santificación. Ahora, sí que es cierto que una de las muestras, ¿no? de la grandeza de la iglesia es precisamente que hemos cotejado cómo a lo largo de estos 2000 años de historia los mejores hijos de la iglesia han alcanzado, ¿no? la posibilidad de mostrarnos que es posible alcanzar la perfección en la virtud y es posible desarrollar una vida plena a nivel cristiano. ¿Quiénes son esos? Los santos. El gran patrimonio de la iglesia. Es que lo de los santos es extraordinario. Y yo os digo una cosa, la historia de los santos no es para repetirla. ¿Me explico? No es que uno está ahí, cuando me hablaron de estigma, tentar decir, no. Cada historia es única y particular. Cada uno tiene un proyecto y una historia de santificación irrepetible. Pero el ejemplo de ellos, de cómo escucharon la palabra de Dios, de cómo llegaron a la perfección en la caridad y en la virtud, ese ejemplo a todos nosotros nos anima, nos despierta, nos saca de nuestra comodidad, nos ayuda en algún determinado momento a darnos cuenta hacia dónde tenemos que encaminar nuestros pasos. ¿De acuerdo? Por eso no podemos renegar, no podemos desdecir, no podemos ignorar el ejemplo de la santidad en la vida de la iglesia. Leer la vida de los santos es muy importante. Los santos son los modelos perfectos de humanidad. No es ni Spider-Man, ni el Cristiano Ronaldo, no, es que los ejemplos que hoy en día no tenemos para nuestros hijos no son los santos. O sea, cuando alguien se imagina, ¿cómo quiero ser yo de grande? Hemos perdido la referencia a los mejores hijos de la iglesia como referencia de lo que deberíamos. La lectura de los santos es muy importante en la vida de la iglesia, muy importante. Hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿de acuerdo? En la vida de la tierra, en nuestra vida terrenal y peregrina, evidentemente nosotros pues necesitamos, ¿no? A pesar de que estamos llamados a la perfección y la santidad, pues estamos en ese camino, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la perfección de la caridad? El conocimiento, no. Perdón, la perfección de la santidad es la caridad. Lo que muestra realmente el peso específico de la santidad es la caridad. Os voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que confían en su santidad por la experiencia que tienen, ¿no? subjetiva en la oración o en las cosas, ¿no? Que a lo mejor vas a la iglesia, ¿no? y sí, estoy aquí, madre mía, me siento en mi corazón, ¿no? ¡Wow! O sea, se enciende en fuego divino y me consume de tal forma que me siento una con Cristo. Señor, qué bueno es estar aquí. Y luego salen a criticar, ¿no? a su vecino. O luego, ¿no? Pues luego sacan, ¿no? Pues toda su debilidad y toda su fragilidad y le vengan, ¿no? un estupido, en fin, ¿no? Un grito y tal. ¿Y dónde quedó toda esa? ¿Dónde quedó? Porque la santidad, curiosamente, la santidad no es una experiencia subjetiva. La santidad es, como es la presencia y la vida de Dios en el corazón del creyente, realmente lo manifiestan son los frutos de la gracia. La paz, la benignidad, ¿no? La bondad, el dominio de sí, la magnanimidad de espíritu y de corazón. Cuando eso se ve en la experiencia que te dice, ahí hay santidad. Cuando hay paciencia, cuando hay, ¿sabes? Cuando hay confianza, cuando hay fidelidad, ¿no? Estas cosas manifiestan que realmente algo se está realizando en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, sed conscientes de esa circunstancia, ¿vale? Respecto a lo que es la santidad, ¿vale? La iglesia siempre está necesitada de purificación, siempre, siempre. El camino de la santidad es un camino exigente para todos nosotros, pero ¿quién lo realiza? Dios. No intentes hacerte santa, déjate hacer santa. Algo muy importante, ¿no? Que le decía una vez una monjita a un director espiritual. ¿No?
¿qué tengo que hacer para ser santa? Me dijo el director, pues no le hagas estorbo al Espíritu Santo. Por favor, déjate trabajar, déjate ayudar. El escenario de nuestra santificación, es la vida ordinaria. Te santificas con tu marido, te santificas con tu esposa, te santificas con tus hijos, te santificas con la vecina, te santificas en el trabajo, te santificas en cada circunstancia donde estás llamada a morir, a negarte y a que la vida de Dios se manifieste a través del amor y la caridad. Ahí es donde realmente se hace, ¿no?, elocuente el ejemplo de la santidad en la vida de la Iglesia, que es a lo que está apuntando el Papa Francisco, como lo dije. ¿De acuerdo? Corintios 13. Acordaos de ese 1 Corintios 13. Ya podría yo hablar las lenguas y tener todo el saber. Ya podría dejarme quemar vivo y vender todo para los pobres. Ya podría yo, que si no tengo amor. Dice, soy como una campana que resuena. Entendiendo que para que una campana resuene, ¿saben qué tiene que estar? Hueca por dentro. Vacía. Por eso lo más importante en la consideración del concepto y el patrimonio fundamental de la santidad de la Iglesia es la caridad. Como cuando al gran Papa San León Magno, dijeron, tráeme todos los bienes de la Iglesia. Y al día siguiente dijo el Papa León Magno con todos los pobres, estos son los bienes de la Iglesia, ¿no? Claro, esta es la riqueza de la Iglesia, donde se ejerce la oportunidad que tengo para expresar el amor y la caridad. Ahí es donde realmente se hace elocuente la experiencia de la vida santa en nuestro corazón. El ejercicio de la caridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Hombre, y quieren hablar después de la perfección de la Santísima Virgen María, pues que de alguna manera pues me gustaría dedicarle más tiempo, porque me hubiera gustado dedicarle mucho más tiempo para hablar, ¿no?, de cómo la Virgen, de cómo la Virgen es todo lo que la Iglesia espera y anhela ser. Es que la Iglesia la Virgen ya lo ha conseguido. ¿Me explico? La Virgen ya participa de la consumación de la obra de la redención de Cristo, siendo asunta en cuerpo y alma a los cielos. Entonces la Virgen es modelo de lo que la Iglesia anhela y quiere ser. La Virgen es, además es madre, pero fíjate tú, o sea, cuánta riqueza, ¿no?, genera la devoción a la Santísima Virgen María en la consideración, ¿no?, de nuestro propio proyecto de santificación. ¿Me explico? O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, pero es una devoción verdaderamente mariana, ¿no? ¿Me explico? Verdaderamente mariana, ¿no? Que de alguna manera hunde sus raíces en una profundísima unión con Cristo, ¿de acuerdo? Toda devoción mariana sana es cristológica y cristocéntrica. Se refiere a Cristo y se centra en Cristo, ¿no? Lleva realmente a la consumación plena de la vida y la gracia de Dios. Bueno, católica. La Iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Significa universal. Y en dos sentidos se dice fundamentalmente que la Iglesia es universal. Quiere decir que Cristo, que es el que le da vida a la Iglesia, ¿no?, ¿de acuerdo? Cristo de alguna manera abarca la totalidad de la Iglesia en su entrega, ¿no?, en el don de sí. ¿Me explico? Quiere decir que los bienes de la salvación que Dios ofrece a sus hijos a través de la Iglesia, se los ofrece totalmente a todos. No hay una estratificación de más o menos. ¿Me explico? ¿Cómo poder comparar eso nosotros? ¿Podemos comparar quién es más aquí, más perfecto en el reino de los cielos? ¿Hay un espirituómetro para medirlo? Uy, usted está más perfecta que yo. Los bienes de la salvación se ofrecen íntegramente a todos los hijos de Dios, desde el Papa hasta la abuelita que barre la iglesia. Con lo cual aquí nadie tiene que discutir ni pelear por ser el más importante en el reino de los cielos. Todos somos importantes para el Señor en el reino de los cielos. Todos. No hay ninguna misión que sea menos, más perfecta, o que adquieras más o mayor santificación, digámoslo así, porque tengas un privilegio o porque nada. El Señor íntegramente a todos sus hijos les ofrece los mismos y les da la recompensa. Es cierto que cada uno tiene talentos distintos, pero en la fructificación de esos talentos, ¿qué recibimos? Lo mismo. Es que si yo me esfuerzo más, voy a estar 3 puestos más adelante de Yolanda en el reino de los cielos. O sea,
Integridad, repito, integridad de los bienes a todos los hijos de Dios. Y lo otro que tiene que ver, evidentemente, ¿no? Además de la integridad, ¿no? La integridad de los bienes de la salvación, además se habla evidentemente de la universalidad y totalidad, ¿no? De a quien va dirigida esa salvación. A todos los hijos de Dios. No hay distinción. No hay acepción de personas. Por eso ninguno aquí puede señalar, ¿no? A ninguno de sus hermanos. A ninguno. ¿Ok? ¿Cómo? Porque Dios no podemos señalar a nadie porque Dios trabaja de diferente manera. O sea, porque Dios de alguna manera, ¿no? Pues evidentemente si quiere salvar a todos los hombres, lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Hijo de Dios vino a este mundo, ¿no? Precisamente a buscar lo que estaba perdido. O sea, en ese aspecto, cuando yo señalo a alguien y le condeno, ¿no? ¿Me explico? Y le condeno, o sea, me estoy haciendo Dios. ¿Ya? Pero sí se puede corregir fraternalmente al hermano y hacerle caer en cuenta. No, si hay un cura pesado que lleva 1 hora y media hablando, le puede corregir. Por supuesto, cállate. O sea, la corrección fraterna hace parte del ejercicio de la caridad. Pero ojo, ya que hacen la pregunta, cuando se ejercita la caridad fraterna, que la caridad fraterna se fundamenta en la verdad, ¿de acuerdo? Para corregir fraternal tengo que utilizar una tríada que es muy importante. La justicia y la caridad. Cuando las tres funcionan, la corrección fraterna es buena. Porque yo digo, el Padre dijo que nos corrigiéramos fraternalmente. Venga para acá, desgraciado, le voy a decir unas cuantas cosas. Un momento, que si corriges sin caridad, eso no es un acto de amor. ¿Me explico? Además, le has dado la oportunidad a la persona de poder, de alguna manera, darse cuenta de lo que tú le quieres trabajar. A lo mejor tú no conoces lo que esa persona está viviendo. ¿Quién es el único que realmente es justo? Entonces yo tengo que rezar mucho para que el Señor me dé la capacidad de entender y comprender al prójimo antes de juzgarle y condenarle. E incluso de corregirle. ¿De acuerdo? Entonces, la justicia, la caridad y la verdad tienen que ir ligadas de la mano para la corrección fraterna. Y esto es muy difícil. Hay que pedir la gracia. ¿De acuerdo? Dentro de la verdad, la justicia. Espera, dame un segundo. ¿Perdona? Ya te digo. Primero se hacen entre las dos personas, en un círculo cerrado. Ah, bueno, sí. Siguiendo el Evangelio, primero hablas con tu prójimo, intentas ayudarle, si no te hace caso, pues llamas a otra persona a ver si entre los dos te ayudan, luego pues la comunidad, a ver si la comunidad le ayuda, y luego pues a rezar por él. Que dentro de esta corrección fraternal, creo que también es importante el amor, ¿no? Para ver si... El amor y la caridad. ¿De acuerdo? La caridad engloba, evidentemente, el amor. La caridad es que el amor perfecto, es el amor de Dios. O sea, entonces sí que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. ¿Sí? ¿Puede explicar muy bien qué es la caridad? Sí, ya te lo explico. Sí. No, solo como para remarcar que usted dijo, y ese es mi sentir, primero es orar. Orar por la persona. Y Dios es el que va a decir si yo o otra es que le va a ayudar con la caridad, la verdad. La justicia. Hombre, eso implica, por ejemplo, hay muchos momentos en los que el Señor te puede decir, oye, no es necesario, déjame a mí, por ejemplo. Eso lo puedes entender en la oración perfectamente. No hay necesidad a lo mejor de entrar en una discusión, en una polémica, ¿no? Porque sabes que la otra persona a lo mejor no te va a escuchar, por ejemplo. Entonces hay que orar, hay que pedirles porque todo esto se da en un clima de gracia. Acordemos que lo que hace que haya unidad es el Espíritu del Señor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencia de la caridad y el amor? ¿No? O sea, se utiliza la palabra caridad para hacer referencia al amor de Dios, ¿de acuerdo? Que es distinto, digámoslo así, a un amor, ¿no? Que nosotros llamamos amor eros, perdón, que es el amor humano de satisfacción, ¿no? Ese amor humano, que tiene sus problemas porque es posesivo, porque es el amor, ¿no? Pues sí, yo amo, pero por amor no todo el mundo entiende lo mismo por amor. Entonces, para entender una diferencia entre el amor cristiano, que es la participación de la vida de Dios en nosotros, el amor de Dios en nosotros, usamos la palabra caridad y la distinguimos de eros, ¿no? ¿De
acuerdo? Que es diferente a caritativo. Sí, Porque o sea, cuando vengo con caridad, de la alguna caridad forma, es, la definición clara es participación del amor de Dios en el corazón del hombre. O sea, lo que mueve a hacer actos con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso sería la caridad plena. ¿De acuerdo? ¿Entendiste eso? Muy bien. Bueno, todo este concepto, ¿no?, de catolicidad, ¿no?, y de unión con la iglesia hace que nosotros entendamos que donde está una iglesia particular, ahí está la iglesia en su totalidad. O sea, la iglesia no es la suma de iglesitas particulares, ¿no? Sí, no sé si me entienden, no. Sino que donde está una iglesia particular, está la iglesia en su totalidad. Por eso los obispos, ¿no?, representan a Cristo como cabeza en las iglesias particulares. Iglesia particular es, aquí, ¿cómo se llama la diócesis? ¿Diócesis de qué? Una vez pregunto el nombre del obispo para la misa. ¿Diócesis de qué? No, ¿usted a qué? ¿Qué diócesis es esta? Por Dios. Nosotros pertenecemos a Fulda. No, sí. Fulda es Kassel. Kassel es Fulda. Bueno, muy bien. Diócesis de aquí. ¿Cuál es la diócesis? Muy bien. Arquidiócesis de Colonia, por ejemplo. Muy bien. Cuyo obispo, pues será entonces el mismo Reina María. Bueno, muy bien. Ese es el obispo. Pues él representa la cabeza de la iglesia particular, y lo que es toda esta iglesia particular es signo de la iglesia universal. Es más, hay autores espirituales que han llegado a decir, donde hay un cristiano, ahí está la iglesia, en su totalidad. ¿Me explico? ¿Entienden ese aspecto de la catolicidad de la iglesia? O sea, quiere decir que todos los signos y realidades que están presentes en la vida de la iglesia, todos ellos se realizan en todas las iglesias particulares. Iglesias particulares son las diócesis, para que me entiendan. La diócesis es como una estructura, digamos, que permite que, como ustedes me dicen, el Papa no puede, por el Papa no podría solo, con la universalidad de la iglesia, ¿no? ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Los obispos se encargan de hacer presente, digámoslo así, a Cristo como cabeza y pastor en esas iglesias particulares. ¿Me explico? Por eso el Papa tiene que, de alguna manera, cuando el Papa va a un lugar, no llega de quite, que llegué yo. No, vamos, porque en el fondo, ¿no?, pues en cada iglesia particular, el obispo merece nuestra consideración como cabeza. ¿Me explico? Y hay que tener una sana digo yo, una sana plegaria en relación con el obispo diocesano. ¿Me explico? Por eso yo les he preguntado el nombre. Ante la pregunta de cuál es el nombre del obispo, todos teníamos que responder de manera directa de nuestros obispos, los que vienen de los diferentes lugares, de Múnich, de Kassel, pues cada uno tiene, y hay que rezar por ese obispo. Tenemos que saber el nombre de nuestro párroco y rezar por nuestro párroco. Nosotros no tenemos ni siquiera. Bueno, pues rezar para que haya obreros en la mies. O sea, ¿me explico? Hay que rezar para que haya sacerdotes. ¿Me explico? Hay que rezar por eso. ¿Ok? Apostólica falta, ¿no? ¿Sí? ¿Y el nuncio en qué posición viene? El nuncio está como a 4 segundos de... No, el nuncio, el nuncio apostólico, sabes que el Vaticano es un estado. ¿Me explico? Funciona como un estado, significa que funciona como un país. Los países tienen representantes en cada uno de los países, ¿no?, con los que tienen una relación, que es lo que llamamos nosotros el cuerpo consular, y hay un embajador, y hay cónsul, etcétera, etcétera. Entonces, la relación del Estado Vaticano, que es un Estado con los lugares donde tiene relación, pues, digamos, esa figura que relaciona, ¿no? No se llama embajador, no existe la figura de embajador del Vaticano, sino nuncio apostólico, que es el que establece un vínculo entre la Iglesia, entre la conferencia episcopal, porque normalmente eso sí se maneja con países. O sea, por ejemplo, hay solo un nuncio apostólico aquí en Alemania, uno, que regula, digamos así, las relaciones de la Iglesia de Roma con las iglesias particulares de Alemania, que aquí yo no sé cuántas diócesis hay, pero habrán bastantes, ¿de acuerdo? Habrán muchas diócesis. Pues entonces, ese nuncio se encarga de transmitir y comunicar a las iglesias particulares la voluntad del Papa y le da noticia al Papa de lo que sucede aquí. Es una función que tiene tinte también pues, político, administrativo, etcétera, etcétera. Funciona casi como un embajador, vamos a decirlo así. Esa es la figura del nuncio, ¿de acuerdo? Muy bien. Depende de Roma, evidentemente. Su jefe es el Papa. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿dónde iba yo? En la apostolicidad. Ya está. Bueno, algo que es muy importante
ya hablamos de cuál es la relación que tenemos que tener, ¿no? con todos los demás, que evidentemente universalidad implica pues, que todos están llamados a la salvación, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con una expresión, ¿no? Mucho cuidado con una expresión, que es la expresión extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Eso qué quiere decir? Hemos dicho que Dios en su misterio ha querido revelar el camino de la salvación a través de Cristo, ¿no? Por medio de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, quiere decir que el único medio para alcanzar la salvación es a través de Cristo en su iglesia. Que Cristo permanece unido a su iglesia. Muy bien. Ahora, ¿y la demás? ¿Y el resto de gente? Entonces, primero, extra ecclesia nulla salus significa que debemos considerar, ¿no?, que la iglesia llama a todos sus hijos a ser partícipes de los bienes de su salvación. Quienes lo ignoran, quienes en este momento ignoran el contenido de esos bienes de la salvación, ¿son culpables por ignorarlo? No lo saben. Con lo cual quiere decir que el juicio de misericordia de Dios sobre las personas que no tienen conocimiento de esa realidad es un juicio que llevará a que Dios mire lo que hay en su corazón. Y si en su corazón hay rectitud y búsqueda de la verdad plena, ¿me explico? La misericordia de Dios obrará en esas personas. Sin que de alguna manera... Ahora, en quienes conocemos esta realidad, ¿no?, y no lo hacemos y lo rechazamos, nuestra responsabilidad es más, como lo dice Jesús en la palabra, quien más se le da, más se le exige, más se le pide. Si nosotros tenemos ese conocimiento y rechazamos ese conocimiento, pues evidentemente nosotros nos estamos, no es que Dios nos juzgue, es que somos nosotros los que estamos condicionando en gran medida que ese proceso de santificación se dé en nosotros. ¿Me explico? A veces le echamos las culpas, ¿qué Dios hombre? No, nada. Muchas veces somos nosotros los que con nuestra actitud y nuestro comportamiento impedimos que el Espíritu Santo haga su obra y por tanto, ¿cuál es lo que sale de nosotros? Pero también, Padre, es la obligación de nosotros buscar formación, claro, y mirar, no que simplemente, no. Entonces yo me quedo aquí. Acordaos de algo importante. Solo Dios puede llevar a que esa iglesia alcance esa universalidad total. Solo Dios puede en algún momento, ¿no?, a través de su gracia, a través de su misericordia, congregar a los que están dispersos. Por eso nuestra plegaria siempre está dirigida a ello y por eso nunca renunciamos a la evangelización de la misión. ¿De acuerdo? Y ya. Falta la apostolicidad. Y los dejo ir a lo que sea. Y la apostolicidad, rápidamente, 2 minutitos. La apostolicidad tiene que ver con 3 elementos. Ya está. Los voy a nombrar y damos las... Y ya está. Ya terminamos, ¿no? Bueno, primero que todo, está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, de la fe apostólica. Hay una certeza, vamos a decirlo así, ¿no?, que nosotros hemos recibido de parte de los apóstoles, ¿no?, esta noticia. Los apóstoles recibieron esto de Cristo y los apóstoles lo transmitieron a sus sucesores, a los que dejaron en las diversas iglesias. Y así sucesivamente se nos ha ido transmitiendo hasta que esto ha llegado a nosotros. Que nosotros estamos basados como iglesia en la fe apostólica. Somos los directos sucesores, ¿no?, de esa fe apostólica, con esa historia que acompaña ese testimonio. ¿Cuánto tiempo? 2000 años. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado cómo es posible que, sabiendo cómo somos, hemos sobrevivido 2000 años. 2018. Bueno, los años que sean. Bueno, desde la constitución de la Iglesia con Cristo, poco menos de los 2018, ¿no?, o de los 2000. Bueno, digo yo que la era cristiana, pues, aparece, ¿no?, a partir del nacimiento de Cristo, más o menos, ¿no? Cristo muere a los 33 años, más o menos. Pues, son más o menos 2000 años, vamos a decirlo así. Bueno, ahora, ¿cómo hemos podido superar 2000 años? Por gracia de Dios. Por gracia de Dios y la tradición. Claro, si no fuera, mira, en el tiempo en el que el comunismo, ¿no?, estaba en boga y era como muy fuerte, ¿no? El comunismo ahora ya, aunque sigue sembrando sus errores, ¿no?, sigue dejando sus perlitas, pero ya no es en el sistema marxista y comunista ateo, ¿no?, que todavía se conserva, por ejemplo, en Cuba o en fin, bueno, usted me entiende, ¿no? O sea, una vez, cuando tenían fuerza, le dijo un comunista a un prelado, ¿no?, a un cardenal en Roma. Dijo, que sepa usted que nosotros los comunistas acabaremos con la iglesia. Acabaremos con la iglesia. Y le dice el cardenal,
Si no la hemos acabado nosotros en 2000 años. Si nosotros no la hemos cargado nosotros, ya la vas a acabar tú. ¿Me explico? Es verdad, es una broma, pero es una anécdota. Es verdad, esto lo recoge un cardenal. Es una anécdota, pero precisa. La iglesia se sostiene no por nosotros. La iglesia se sostiene por la gracia. Por eso ha podido sobrevivir en 2000 años de historia. Cosa que no ha pasado con ninguna realidad. Ninguna cultura. ¿Me explico? Ninguna cultura. Es más, la iglesia se inserta en la cultura romana, en el imperio romano. El imperio romano desapareció. La iglesia se mantiene. ¿Me explico? Es impresionante, ¿no? Que ahora hay que reflexionar y pensar, ¿es verdad? Es que llevamos 2000 años de historia. 2000 años de reflexión. 2000 años de alguna manera meditando lo que nos enseñaron 12 tíos, que eran pescadores, guerrilleros, en fin. Es decir, encima de todo, ¿no? Pues porque la fe apostólica, tú dices, bueno, eran los 12 mejores promedios de la Universidad de Jerusalén en teología. Pero es que era un chiste, o sea, honestamente, ¿no? O sea, ver al Señor, ¿cuáles son tus seguidores? O sea, tú vete a un pueblo de pescadores, de un país así en plan perdido, ¿no? A ver cómo te saluda un pescador, ¿no? Buenos días, te dé el Señor por la gracia de Dios. Son brutos, rudos, en fin, iletrados. Y el Señor se sirve de esa realidad para constituir la iglesia. Uno puede pensar, pero ¿cómo al Señor se le ocurre constituir la iglesia en ese cimiento tan frágil, ¿Pero por qué? Porque Él confiaba en qué. ¿En la obra de ellos o en la obra de Dios en ellos? La obra de Dios. Por eso la iglesia, por eso se lo dijo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá. Le hizo la promesa que la sostendría siempre porque Cristo está ligado y unido a la iglesia, dándole a la iglesia la posibilidad de guardar, ¿no? Esa fortaleza. Eso es muy importante en la apostolicidad. Eso es lo que nos diferencia de las demás confesiones cristianas. ¿Me explico? Porque tenemos la certeza. Si yo le preguntara a un protestante, no, es que vosotros os equivocasteis y nosotros en el siglo XVI asumimos la verdadera... No. O sea, tú no puedes decir que en 15 siglos, ¿no? Que en 15 siglos estamos todos equivocados. Y que de repente tú en el siglo XVI sabes, eres el que verdaderamente entiende a los apóstoles y el que verdaderamente sabe lo que es ese testimonio. Otra cosa es que no lo veas. Pero en el fondo la fe apostólica se ha dado de generación en generación. Es más, en esa circunstancia uno sabe, ¿no? Que como en el ámbito del protestantismo la garantía es la palabra de Dios, o sea, la palabra, ¿no? O sea, la palabra. Entonces una de las cosas interesantes es darnos cuenta que la palabra de Cristo no escribió nunca nada. La palabra de Dios fue escrita por los evangelistas para intentar transmitir y comunicar la fe. Ojo, pero la tradición, ¿cómo fue primero? Oral. Se comunicó de viva voz, se anunció, luego se puso por escrito por la necesidad de hacer llegar esa enseñanza a todas las iglesias particulares, ¿no? Pero primero fue un anuncio. Entonces, ¿quién ofreció la garantía para que eso fuera palabra de Dios? La iglesia. La iglesia fue la que dictaminó que estos libros son sagrados e inspirados. Obispos. Negar la sucesión apostólica sería negar la autoridad de la palabra de Dios, que ha sido precisamente, de alguna manera, condicionada por la fe de la iglesia. ¿Me entendéis? Entonces la apostolicidad es muy importante. Estar ligados a eso, ¿no? Además, ¿no? Pues es la garantía de la transmisión del depósito de la fe. Un depósito, de alguna que se conserva desde siempre y permanece inalterable. ¿Ya? Por eso tenemos una fe. La palabra de Dios es inmutable. O las enseñanzas de Cristo no cambian. Puede cambiar lo que hay alrededor. ¿Me explico? O sea, en el mundo, en las circunstancias, las maneras de pensar. Pero el Evangelio es perenne. Es mi cabeza una palabra viva que me interpela en el día de hoy. Porque es como si lo estuviera escuchando, como si fuera un apóstol o un discípulo más. Y esa es una garantía, una fuerza extraordinaria que nos ofrece, ¿no? Esa apostolicidad. Y lo otro, ¿no? Pues que de alguna manera la iglesia, ¿no? está dirigida, ¿no? Está acompañada, ¿no? Tutelada, vamos a decirlo así, por la sucesión apostólica. O sea, por eso tenemos al Papa y los obispos en comunión con él, ¿no? Como garantía de esa apostolicidad, porque ellos son los sucesores de los apóstoles.
han recibido ese testigo, ¿no? Son los que en algún determinado momento nos ayudan a entender, ¿no? Y a comprender cuál es la fe de la Iglesia en la que tiene que sostenerse nuestra experiencia de fe. ¿De acuerdo? Eso es apostólica, ¿vale? Para apóstol significa enviados, ¿no? Y enviados a ejercer una misión concreta, una misión que pasa indefectiblemente, ¿no? Evidentemente por la evangelización y la transmisión y la comunicación del Evangelio. ¿Quiénes están comprometidos con esa tarea apostólica? Todos. Porque todos somos iglesia. Entonces todos estamos llamados, según nuestra manera, nuestra propia carisma, nuestra propia vocación, estamos llamados a transmitir y a comunicar el Evangelio.